Emitir en directo. Asumir control. Estamos en directo, deberíamos estar en directo. Vamos a comprobarlo. Estamos en directo. Efectivamente. El primo de Mario, no sé qué película. ¡Muy buena, gente! Bienvenidos. El primo de Mario, dice. Que me sale aquí un anuncio de no sé qué mierda. Bueno, que bienvenidos, bienvenidos. ¡Qué excitación! ¡Qué momento mágico, histórico! José Mario, otro ID at Xbox. Tengo miedo, Enrique. Empieza. Tengo miedo. Empieza a las 6 de la tarde. ¿Estamos seguros de que empieza a las 6 de la tarde? Creo que sí, creo que sí. O sea, esto hay que explicar qué es lo que ha pasado, porque esto es un poco movida. Y esto es un poco movida en parte por culpa de Microsoft, también te lo digo. Pero bueno, la movida es que Microsoft anunció este evento la semana pasada y lo anunció con horario americano. Y dijo, empieza a las 10 de la mañana PT, horario del Pacífico. ¿Vale? Entonces, la movida es que en Estados Unidos ha habido cambio de hora por lo del horario de verano y toda la historia este fin de semana, el fin de semana que ya ha pasado. Con lo cual, el horario ha cambiado. Lo que la semana pasada, con el cambio horario, era a las 7 de la tarde, esta semana corresponde a las 6 de la tarde, porque nosotros todavía no hemos cambiado el horario de verano que nos toca este fin de semana. Yo me he enterado hoy, precisamente, de que resulta que cambiamos el sábado. Entonces, esto es a las 6 en vez de a las 7. Se supone, porque también te digo que no se han molestado ni en poner cuentas atrás ni historias. Entonces, de momento no lo son. Pero sí, parece que Yo estoy sí. un poco ofendido con esto. Veréis este fondo súper molón que hemos puesto aquí de Xbox. Porque todavía el streaming no ha comenzado, ¿vale? Entendemos que va a ser en el canal de Twitch. Normalmente estos ideas de Xbox suelen ser en el canal de Twitch de la gente de Microsoft. Pero todavía no tenemos un streaming montado. Otra cosa que me trae... yo estoy teniendo, José, aquí la Flashbacks del Vietnam. Flashbacks del Vietnam con dos eventos. El primero es evidente. Que el es ID at Xbox. el ID at del año Xbox, pasado. que duró... No recuerdo cifra exacta, pero según 3 horas y media. fueron unas 12 horas. ¿Vale? Sí, bueno, mi memoria fue rollo como estuve todo el mes de marzo del año pasado retransmitiendo un ID at Xbox. Fue durísimo, fue durísimo. O sea, durante el ID at Xbox nació mi hija, llegó la pandemia, segunda ola, tercera, todo esto pasó durante el ID at Xbox. Pero también tengo flashes de Vietnam con la presentación de Battlefield 2042. ¿Tú recuerdas la presentación de Battlefield 2042? Sí, me acuerdo. La de las cuentas atrás que llevaban a otra cuenta atrás que llevaba a otra cuenta atrás. Y que de repente hubo que esperar aquí una hora sin nada. Esto podría pasar. Sí, que estuvimos sí, es verdad que estuvimos una hora haciendo el polla porque no había nada, porque nos habían tomado el pelo. Esto fue bastante gracioso también. Sí. Por cierto, yo no sé si esto lo llega a explicar después, pero después de esa presentación, yo vi una presentación para prensa de Battlefield 2042 y nos hicieron la misma. Ah, sí. En la presentación para prensa nos pusieron como 3 cuentas atrás también. Fue precioso, vamos. Total, ¿para qué, no? Bueno, para qué, sí. Para lo que nos hemos quedado. Madre mía. Bueno, tenemos ya localizado un streaming. Por favor, dime que hay un streaming ya en marcha. Con una te lo miro en real time, hombre. Esto se mira así en un please. Mientras tanto, la gente pregunta, ¿qué podemos esperar de este evento? No tenemos nada. Esto sí que lo sé. ¿Qué podemos esperar? Cuéntanos. Mira, y en Xbox tampoco hay nada de momento. No tenemos ningún stream. De momento, lo que sabemos es que es una idea de Xbox. Por lo tanto, lo más importante, esto va a ser juegos indies. No va a haber Forza, no va a haber Halo 7 o lo que sea. No va a haber Forza Horizon 6. No va a haber Perfect Dark. Todo esto no lo esperéis. Hoy es un día de juegos indies. Hoy es juegos que entran dentro del programa ID at Xbox. Por lo tanto, primer paso, moderen expectativas. Hay confirmadas varias cosas. Sí. En el anuncio, Microsoft explicó que íbamos a ver cosas de lo que estaban trabajando los equipos de Shredders, que es el juego este de Snowboard, que de hecho sale dentro de nada y que por eso va a salir aquí. Muy buena pinta, por cierto. Sí, no tiene mala pinta, ¿no? Roblox, que también es cosa... Esto nos pilla mayores, José. Vamos a... There is no light, que es un juego que por el título no lo identificaba, pero estoy mirando capturas, está bastante guapo.
Trek to Yomi, que es este juego, ya sabéis, de samuráis con estética en blanco y negro. El Ghost of Tsushima indie, ¿no? Un poquito. Bueno, no tiene nada que ver con el Ghost of Tsushima, pero... ¿Cómo? Bueno, va a tener que ver el filtro en blanco y negro. El filtro en blanco y negro y señores con espadas, pero no un poco tiene, más. No más allá que eso, con nada el más. Windjammers, pero con el Ghost of Tsushima tiene bastante. Y Tunic también va a estar. Tunic, ojo con Tunic. Ojo con Tunic, yo solo digo eso. Hasta aquí ojo con Tunic. Yo solo quiero decir también que muchísimas gracias a Achoplay y a Axel Alcántar, que se acaban de hacer miembros de Eurogamer. Que esto igual algunos de los que estáis viendo el directo no lo sabríais. Bueno, esto lo sabe todo el mundo realmente, pero por si no lo sabíais, que os podéis hacer miembros de Eurogamer utilizando un botón precioso que hay al lado del de suscribirse y recibís contenido exclusivo todas las semanas, tops exclusivos, programas exclusivos, off topics de cine, off topics de series, epilepsia y sobre todo recibís nuestro amor incondicional y una invitación para el servidor de Discord, que está guaponudo también. Está bien guapote. Por el precio ridículo que es, que no lo voy a decir porque ni lo sé, pero es como menos de €1 en muchos países. Enrique, por Dios. ¿Qué pasa? Nada, es que tendrías que saberlo. Han puesto una cuenta atrás, ¿eh? Tengo ya un enlace. ¿Te lo paso esto o cómo hacemos? Pásamelo por el Telegram. Todmo, 11, se ha hecho miembro también. Lleva 12 meses de miembro. Mira qué puto amo, ¿eh? Perdón por decir puto amo en YouTube, pero Todmo, desde luego lo es, ¿eh? Un añito lleva con nosotros. Dice, estuve con vosotros el año pasado, tengo miedo. Yo también. Que yo estoy acojonado, te lo digo en serio. Yo estoy acojonado, sí. Pero por si acaso, te voy a decir una cosa. Yo he venido preparado. Primero, me he cogido una botella, no pequeñita, no un botellín, sino directamente me he cogido como una botella de estas de 1,5 litros. Porque va a ser largo. 2 tazas de siempre y para hacer refill. Y hasta hace un cuarto de hora he dormido media hora, por lo que pudiera pasar. Me he hecho una siesta de 5 a 5:30. Yo también he echado la siesta. Yo he hecho lo mismo que tú. Pero es que yo me he levantado hoy a las 6 de la mañana, ¿eh? Yo a las 6 no, pero pronto. Yo a las 6, que me tengo que ir a Villalba al médico, una cosa terrible. Tengo una filtración del tiempo que va a durar, ¿os lo digo? No. Vale, pues no os lo digo. Pero bueno. Ir a pillar comida. No, ¿en serio? ¿Dónde has visto la...? Lo acaba de decir Jaime San Simón. ¡Oh, no! Interna. ¡Oh, no! F. No. En el chat. No. Me niego. Emites tú, yo me levanto y me voy. F en el chat. Me levanto y me voy. Mira. Bueno, a ver, también te digo, se ha reducido con respecto al año pasado. Un 50%. Algo es algo. ¿Lo decimos? ¿O estará embargado esta información? Hombre, no, si esto está sacado del calendario de Twitch Gaming, creo. Bueno, pues 2 horas vamos a estar aquí. 2 horas. No puedo. Es un poco no mes, pero por otro lado las hubiera firmado hace 5 minutos, ¿eh? ¿Cómo? Que quiero decir, es un poco terrible, pero hace 5 minutos, cuando no lo sabía, yo firmaba 2 horas, ¿eh? Pero que tú estás chalado. Que para esto podían haber sido 4. A las 6 de la tarde te tienen aquí hasta las 10. Si esto se acaba a las 8, es buena noticia por 2 motivos. Porque puede que no muramos y porque será un buen evento. Porque estos eventos, el problema que tienen es la duración. O sea, no porque tengamos que estar aquí mucho tiempo, sino por el ritmo. Lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Hay que darle cañita. En 2 horas... ¿Qué ritmo ves tú en 2 horas? Pues el doble que en 4, José. Los números más el doble que en 4. O sea, son matemáticas. Oye, el grafismo este... Vamos a ver. Esto es muy feo. Yo igual estoy mayor, ¿no? Pero este grafismo no es muy feo. No lo sé. Creo que Microsoft quiere homenajear a mi hilo sobre los juegos en CGA. Por cierto, hilazo, ¿eh? Yo me lo estoy gozando que flipas. Está guapote, ¿eh? Las portadas son tan la ¿Las estás haciendo tú? ¿Las capturas? Más o menos. Las estoy pillando. Pero tiene truco, ¿eh? Para que se vean bien, porque Twitter comprime las imágenes. Las estoy pasando a resolución 4K. O sea, están a 4K, rescaladas, respetando los píxeles y tal. Para quien no lo sepa, es un poco Digital Foundry viejuno. José está haciendo un hilo en Twitter, en su cuenta Creator,
de juegos viejunos de PC, mitiquísimos, el Gauntlet, California Games, ese rollo. Coge como las mismas pantallas en EGA, en CGA, en Super VGA, ¿no? Como las diferentes versiones que había son las tarjetas gráficas. Está súper chulo, súper curioso. Aquí te he regalado esta promoción de gratis. Corichi23, 12 meses de miembro ya, recuerdos de Vietnam. Está aquí la vieja guardia, el Inner Circle. Hombre, yo creo que la gente... Es que claro, el evento del año pasado al final estuvo divertido, también te lo digo. O sea, sufrimos, pero nos lo pasamos bien. Axel Alcantar, 20 mexicanitos, fuerza desde México. Este es el tipo de mensajes que me gustan, pero no porque nos deis dinero, que ya sabéis que no nos gusta, sino porque nos mandéis ánimos. Sí. Yo necesito el apoyo se necesita en estos días. Esto, por si hay alguien que esté diciendo que esto lo decimos porque el año pasado fue muy duro, pero que tenemos ganas de ver el evento. Yo particularmente tengo muchas ganas de ver el Tunic, por ejemplo. Yo sí. Pero tenemos un poco de miedito porque es que fue muy, muy largo, pero que nadie se tome esto como que estamos ridiculizando el evento o algo así, porque si no, no lo transmitiríamos. Hay muchos eventos que no transmitimos. El evento nos parece importante, por eso estamos aquí, pero... De hecho, es que aparte, de hecho, ya te digo que de los 3 títulos que hay en la imagen promocional que sacaron, los 3 juegos que son como los que se enseñan aquí son muy chulos. El Trecto Yomi, hay varios en la redacción que vamos como locos por probarlo porque está, visualmente está muy guapo. El Tunic, ya os digo, que va a ser una de las sorpresas de 2022. Y el There Is No Light que yo no lo tenía muy en el radar, también pinta guay. O sea, que va a haber cosas chulas. Espero que haya mucha cosa nueva. En plan rollo como... Estará guay que hablen con el señor del Tunic y estén hablando un rato del Tunic, pero que tampoco nos lo centren unos poquitos. Que haya mucha cosa y que salgan juegos indies nuevos. Esto estaría... Te he pasado bien por la línea interna, José. No lo leas. Una primicia sobre algo que acabas de decir. No, esto ya lo sé. Pero ¿quién te lo ha dicho a ti esto? Yo mismo me lo he dicho que por una cosa. ¿Cómo lo sabes tú esto? Lo sé de primera mano. De ayer por la mañana que estuve haciendo eso. Efectivamente. Sí. No sabía yo nada de eso. Vale. Es bastante gracioso lo de estar. Tenemos la cámara puesta, el audio y tal, y tenemos que ir mandando mensajes. Estamos hablando de cosas secretas. Pero bueno, que esa cosa la tengo yo para esa otra cosa. ¿Tú tienes esa cosa? Sí, me dieron esa cosa, pero esa cosa se la he dado a otra persona. Vale. Para que haga esa cosa. Vale, okay. Porque yo te iba a decir que si querías, hacía esa cosa. Pero claro, si esa cosa la está haciendo otra persona, pues ya yo solo hago la cosa para la que pedí la cosa, ¿sabes? Quedan 10 segundos. ¿Cuánta tontería? Pero venga. Vamos para allá. Regalan condones, preguntan. Se vienen cositas. What's good? Y empieza puntual. Everybody to the ID at Xbox Showcase. I'm Andrea from What's Good Games, joined by Okadrian. What's good, man? ¿Se escucha bien de sonido y todo, Flamas? Bueno, que me he confundido de cámara. Vale, por alguna razón, como que creo que se me ha roto el sonido, Ya, pero yo el navegador. A ver, me la voy a jugar. Puede que perdamos el sonido, pero... On today's show, we're going to be celebrating, as Adrian said, indie Xbox games, and it's just going to be, I think, a really fun, jam-packed couple of hours. ¿Me oyes? Yo sí. Vale, pues ya está, sí. Nos he quitado de la imagen porque le estábamos haciendo un Mike Corajoski a la buena de Andrea René. Para que veáis. Está feo. No conozco a esta gente. Absolutely.
Bueno, empieza esto para que veáis, los que seáis nuevos, el tono un poco del evento, que no es como un evento normal de Microsoft, como un Inside y tal, que empieza como un trailer y con epilepsia. Aquí empieza una cosa tranquilita, es un streaming, va a haber entrevistas con desarrolladores, que esto también está bien. Le resta un poco de ritmo respecto a lo que es un evento normal, pero es un huequito que tienes también esta gente pues para brillar, ¿no? A mí no me parece mal. No, no me parece mal. Te voy a decir que tengo esperanzas de que igual no dure 2 horas porque este señor está de pie. Adrián está de pie. Pero eso está muy de moda ahora, lo de las mesas para estar para currar de pie y tal. ¿Pero que tú crees que va a estar 2 horas de pie? That means we have to stay on task. O igual es porque él solo va a estar 15 minutos y luego va a venir Jacksepticeye y estas mierdas, ¿sabes? Me gusta muchísimo. Pepe Alba dice, bueno, os deseo lo mejor, yo abandono el barco. 2 minutos aguantado. ¿Ya han mostrado algo? Preguntan en el chat de Martín. No, todavía no. Yeah, we're gonna count down the entire time, and want to make sure that everyone knows we see the countdown, and it just means good games are coming your way. And you want to make sure everybody knows this is a co-streamable event. If you don't know what that means, it means doesn't matter if you're partner, affiliate, whatever you want to be. De hecho es bastante heavy porque de momento ni siquiera están hablando de Xbox, están hablando de cosas de Twitch. Sí. O sea, no os estamos diciendo de qué hablan porque están haciendo como promo de Twitch y de que puedes poner música, ¿no lo ves? Que es un poco... Heck yes, and I know that the folks over at G4 TV mentioned that they are. Yo, para la gente que está en el chat poniendo ZZZ, os recomendaría que moderaseis vuestros ZZZ porque llevamos solo 5 minutos. So throughout today's show, the ID at Xbox/Twitch Gaming Indie Game Showcase, as we mentioned, we will be airing new game trailers for the very first time. So new in fact that even we haven't seen the trailers yet. Ni los presentadores han visto los trailers, tú. They show us the trailers. Not this time. It's going to be all surprises for everybody. So share your reactions in the chat with us because we're excited to hear what you guys have to say. Bueno, que están muy a tope. Vale, empiezan. Let's go ahead and start off with some new trailers. A ver. Venga, primer trailercito. I never meant for any of this to happen. Como que romanos. Era un casco romano. Ah, no. Bloodshed. All this chaos. Brother against brother. Esto es el... Feel like I'm trapped on a path. ¿Cómo se llama? Que lo añadían en el Game Pass, de hecho, creo. Used to be mercenaries. Chivalry, ¿no es? No, Chivalry no. So we became rebels. Que no me acuerdo ahora el nombre, macho. Bueno, ya saldrá, sigo. A revolution. We didn't start this war. La gente va a tope porque el personaje ha dicho caos. Es como una especie de Fire Emblem mature. And no king, no friend. Nothing will stop me. Crusader Kings y Fragente, un poco. No. Yo pensaba que iba a ser el Crusader Kings, pero no es el Crusader 100% Kings. un Fire Emblem, ¿eh? Sí. Además es curioso porque Lost Eidolons, que saldrá en el tercer trimestre de 2022. ¿Ah, sí? Sí. Haz una pausa de un segundo. I'm Emperor T-Pain. I'm gonna teach you how to rule in Crusader Kings 3. This is a game of choices and building strong, healthy relationships. Vamos a hablar de Crusader Kings 3, que ya sabéis que se portea a Xbox. No matter their religion or culture, letting my kids marry for love. Oh, educating the masses and lowering taxes. It's gonna be a utopia. So first, let me see. I'll just oh, okay. Well, that's new. Okay, minor inconvenience. Bueno, a ver, yo estaba haciendo el fact-checking mientras. On peaceful shit. Poca coña. El estudio. Gonna have to reevaluate this whole thing. No.
el estudio que hace el Lost Eidolons este, que por lo visto ya estaba anunciado. No, es el primer juego que hacen, por lo visto. No son NORMAS. Yo primero noticia. Yo no lo conocía. Bueno, también te digo que un idea de Xbox es para descubrir juegos que no conocía. Tío, que estamos viendo la versión para consolas de PlayStation 3, un juego hiper pecero que salió en el Game Pass ya el año pasado, que es un juego de gestión de alta estrategia que se conoce, ¿no? Gestión política, gestión militar. Y bueno, la comparación que se usa siempre es que es el juego de Juego de Tronos sin la licencia mejor que se ha hecho, ¿no? Porque es básicamente amañar matrimonios, intrigas palaciegas y tal, un juegazo que flipas, pero con una curva de entrada importante. Una curva importante, estará disponible el día de lanzamiento en Game Pass. Yo tengo curiosidad por eso, por ver cómo han adaptado el control, ¿eh? Es un juego de esos que se hace como difíciles de ver en... Parece que se han currado bastante, ¿eh? Como que han hecho menús radiales y tal, no es un port sin más. Bueno, ahora estamos viendo Tunic, y ahora es uno el de los juegos turno más gordos del evento. Juego de Finji, esperadísimo. Llevábamos esperando este juego prácticamente 4 años o 5 años, una locura. Más de 4 años. Yo esto recuerdo haberlo jugado en un E3 cuando existía una cosa que se llamaba E3. Sí, conmigo además. Sí. Y fue en 2018 o 2017. Sí, recuerdo yo eso. Y nada, pues un juego, pues, como estáis viendo, con una inspiración bastante fuerte en Zelda. Un juego que el encargado es una sola persona. Tenemos que haber recibido colaboración aquí y allá, pero que es lo ha hecho un desarrollador que se llama Andrew Schuldice. Y de hecho, os voy a decir que, porque esto ya se puede decir, el análisis ya está publicado en la página web, porque el embargo era a las 6, o sea, hace 8 minutos, y se ha llevado un imprescindible. ¡Bam! ¿Cómo tiene? 2022, ¿eh? Sí, o sea, lo de 2022 es una locura. Esto no tiene ningún sentido, macho. Pero entonces se puede decir que cuando acabe este idea de Xbox vamos a publicar el análisis en el canal. Se puede decir. Se puede decir también. Le dais F5 y análisis del Tunic. Y de hecho, lo que quiero mirar es... porque claro, yo sé que ha gustado... Pues mira, poca broma, ¿eh? Lleva un 91 en Metacritic, ¿eh? Hostia, joder, no está mal, ¿eh? Poca coña con esto. Hombre, se le ve un juego especial ya en los trailers, se le ha visto desde el principio, ¿eh? Yeah. Are you just stunned at how adorably cute Tunic is, or are you still chuckling that T-Pain raised taxes after he said he was going to keep taxes Fíjate, low? voy a hacer una comparación un poco petecander. Pero a mí me parece que Tunic va a ser, salvando las distancias, porque exactamente no es el mismo tipo de juego y tal, pero va a ser un poco lo que Below no llegó a ser, ¿sabes? Por el tiempo que lo llevamos esperando, por el hype, ¿sabes? Yo lo he probado un ratito solo y quiero tener tiempo para jugarlo entero, a pesar de que tampoco es un juego excesivamente largo, ¿eh? Pero es una especie, es una mezcla de... Al principio, cuando lo veías, daba la sensación de que iba a ser una especie de Zelda, con este zorrito muy mono y con esa estética low poly, pero tiene mucho en común con Fez o The Witness. Tiene puzzles de ese rollo. Y ojo, que esto no está confirmado. Acabo de verla. Sí, me acaban de mandar la nota de prensa de que está en Game Pass también. O sea que dadle porque os va a gustar, ¿eh? Day One, que ¿cuándo es ese Day One? ¿El viernes? No, es ahora. ¿Sale ahora mismo? Ahora. O sea, estoy diciendo ahora, son las 6. Igual es a las 7, igual hay una hora de diferencia, pero es hoy. Hoy, esta tarde, esto está ya disponible. Ya tenéis plan para esta tarde. ¿Veis el ID Xbox? ¿Veis? Podéis elegir o ver el ID Xbox o acabaros el Tunic. Era 20, no, acabaros el Tunic no, pero... O sea, que no esperéis un juego de 50 horas, pero... Yo, para mí, 12-15 estaría perfecto. Pues estás ahí, ¿eh? Anytime I can do that, I feel like a gamer god, and the opening cinematic style and the fighting reminded me of a game called Lost Odyssey on the 360.
Kime was his name. And the opening battle was the Están same hablando way. de Lost Odyssey, no sé a attack qué. one enemy and A there's que le a big recuerda el giant juego. ¿Cómo se llama el primer juego que hemos visto? fight ¿El de Fire Emblem? That was a deep cuts reference. I'm here for Es it. que I love el nombre it. es un poco extraño. Eidolon. All Es right, well, listen, we gotta Lost keep this show Eidolons. moving. We've got Comenta a aquí el amigo Adrián que le jam-packed recuerda un show poco a today, Lost so we're Odyssey. gonna go ahead and get our first A guest mí- on. A mí You no may mucho. know him as the Bastante más director personalidad and le veo a writer Lost of Odyssey, games pero that bueno, push que the puede estar bien boundaries este juego. of interactive Y narratives. bienvenido, With Silent Hill Sir Chat Helsing, Memories, he created al a tier 1 de classic miembros del game gamer. that psychologically gracias. profiled its players, and in her story, he Decían en el reimagined the chat, detective dicen, en el genre mismo for the tráiler new decía Day One. generation. Sí, sí, pero His lo new que pasa es que project, hasta hoy no se sabía Immortality, is que his most Tunic iba a estar en el ambitious Game Pass. yet. But before No we estaba say hi to confirmado. Sam Barlow, let's Claro, take a claro. look at the Ha sido como la trailer for sorpresa de Immortality. ahora. Vale, a ver, más trailers. Half Mermaid. Now, marvelous magic will turn the next Oh, Dios. 60 seconds into a commercial. Uy, Sam Barlow. Cuidado. Sí, es el creador de Her Story, o sea que esto va a ser una peliculita. What is your name? Marissa Marcel. Did we get it right? Hostia. Ya sabéis que Sam Barlow es un desarrollador que está especializado pues, en juegos muy narrativos que utilizan real. vídeo en imagen real y poca broma. Una Immortality. Es una trilogía de películas interactivas. Me lo meto por el. Now you can proposition me. A ver qué tal, porque Telling Lies no estaba tan bien. A mí Telling Lies no me gustó demasiado. Pero Y Her Story yo, es y yo tengo que decir que increíble. Her Story yo no soy demasiado fan. Sam, tampoco, ¿eh? welcome to the Her Story show. me parece Thanks so una much puta for locura. showing us your Hello. new trailer for Immortality. How are you doing today? I'm good. I'm glad we just saw the trailer José because I Luis, was muchas totally gracias. thinking all about Tunic. That's I needed Oh, that quick I reset know, to right? remind The me what I'm here to little, talk the little about. fox is going to be on everybody's mind. Estaba I a tope love con that el already in the Tunic. chat. Root Boy Root says these graphics are so realistic, maybe not realizing the use of FMV. Do you find that maybe some of the newer generations of gamers don't really understand what FMV is because not a lot of games use it these days? Una pro- Yeah, I mean, I think there's No sé definitely cómo vamos a de novelty descompasados o value no, there. porque Like no when puedo I ponerlo al first mismo saw tiempo. Her Story was Pero the le kind ha of game preguntado where sobre I got el into this FMV, thing sí. and el that FMV game en las came out generaciones de ahora, claro, just being que hay aware mucha of how gente que prevalent no video recuerda was, right? Like, los juegos con when I grew up, FMV if you watched clásicos, video, you en had plan to get el the Mad Dog video McCree y cassette, aquellas stick cosas, it in a ¿sabes? machine and play around with it. Los justicieros. Now Marbella you're just Vice. watching video on your phone, sharing videos. Like it's you know, as accessible as text or anything else would be. Rodrigo Telo, muchas So gracias. that kind of was the spark for me, was thinking like, what do you do with people's familiarity with video? How do you make that into something that's interactive and interesting? So it was kind of coming at it from a very different perspective. I love how you mentioned that video is so ubiquitous. I think it's something a lot of us take for granted, just how much it's a part of our daily lives. And I think that's what's so fascinating about what you do as a storyteller and the way that you craft your games and continue to push the envelope with the way that you use video. What can fans of yours and newcomers alike expect to find in the storytelling of Immortality? So the idea here is to take some of the stuff I've done before. So I've kind of been digging into this idea of Dice que es como una especie de Metroidvania en vídeo. Right? It's like, how do you tell an Es interactive interesante story porque parece que es which is un as poco open as an open evolucionar world la game, idea which has as de much Her kind of Story, por ejemplo, que era como buscar keywords those y kind of que va a games, hacer esto but con in la a very imagen, different ¿no? Como way. So identificar my idea would caras be, y tal. En las escenas utterly puede free estar, to puede estar explore the complicado. story kind of in any direction and sort of follow your own curiosity. And the way it works here is, if you can imagine, Me ha gustado un comentario que ponía en Twitch que era está muy chulo, parece una película. Es que es una película. Literal. Going through the kind of archives and digging up old stories and bits and pieces, or watching, you know, old cursed videotapes. That's kind of the vibe here. So we have Marissa Marcel, who is an actress who, in the late 60s, kind of starred in her first movie, and somehow she only ever
films 3 movies, and none of those movies has ever made it out. So these are kind of these rare lost movies that no one has ever seen or heard of since, and no one knows what happened to Marissa Marcel. And so the player no es que sea una trilogía, sino que el juego se basa en una trilogía de películas de esta actriz ficticia, ¿no? Sí, son películas que no se llegaron a estrenar nunca y hay un misterio que rodea qué ocurrió con esta actriz, y entonces recuperas las 3 películas que hizo y las examinas para intentar descubrir a ver qué ocurrió. Por cierto, esto sale en verano y también está confirmado para Game Pass día 1. Vámonos. Creo que esa va a ser un poco la tónica que nos vamos a encontrar en este evento, también, lo de juegos que van a estar en Game Pass de día 1. Cero quejas, lógicamente. Ver si esto va a ser exclusivo de Xbox. No lo creo, no lo ponía, pero no creo, No creo que vaya a ser exclusivo. Telling Lies, por ejemplo, estuvo en iOS también. Sí. Have this on Xbox, have this be something that you can sit back and play together, and really dig into as well this cinematic texture. So, my love of movies and the kind of 20th century classic filmmaking, this is also a very deep dive into how movies are made, who makes them, how do movies work. También. Me mola que esté pasado como en pelis de los 60 y tal, ¿sabes? Como think about salir how un poco movies work, think del about look más what it is to watch a movie, actual que and tenía give them the tools to do that. Sí. I mean, you pretty much summed up, I think, people's excitement about this game in a nutshell. It looks awesome. So I see that there's like 3 individual components. Are players able to kind of jump around, or is it more of a crafted experience where you go at them one at a time? So like I say, it's very free. I think with my last game, I was referencing a lot of open world games. It was kind of how I saw it. When you start up an open world game, you can go in any direction, north, south, east, west. And you might see a little something. I'm going to see a small building on a hill and want to go there. And here, it's the story content itself. So from the start, you start with a very limited amount of footage that's available to you. And the beautiful mechanic that we have this time is, as you're watching a piece of footage, and everything you're watching is done through this interface which recalls like a classic moviola machine, right? When movies were made on film, when you're editing them, you have these big, loud, heavy machines, and you're rewinding, moving through the footage. Para intentar recrear como las mesas de edición, digamos, del cine que había con celuloide. See something that interests you, and this is kind of magical, después and I love pausar. You just pause the footage and click on that thing. So if you see a character and you see that face of a character not seen before, or a prop, so someone takes out a gun, que puedes clicar en la cara de la actriz o en un prop, en plan en la grabadora o en el paquete de tabaco y te enseña puntos relacionados, clearly means something in this movie. You'll click on that, and then the code will, in real time, generate a match cut and cut to another piece of footage in which that item appears. So you're essentially assembling your own supercut of this movie, and using those visual elements, using characters, stories, plots, pieces, props, as this way of exploring, as the kind of breadcrumb trail. So very Daniel Robaina, muchas gracias por el follow, individual curiosity and your response is what kind of drives you through this, and it becomes a very visual experience. That sounds so awesome. Like, I love a good mystery, and it seems like it's going to be super interactive, and I know people are pumped to play, and I wish I could keep chatting with you about it, but we do have to unfortunately say goodbye. But I want you to tell people, where can they learn more about Immortality, and when can they play? They'll be able to play, we're saying currently summer of this year, so very soon. We're in the final stages. If they want to hear more, they can go to halfmermaid.co, check us out on Twitter at halfmermaid, and we'll, as we get closer, start to peel back some of the layers. I think we've told people before that this is an investigative horror game. Ha vuelto a decir que sale en verano, que están dándole los últimos retoques y que entiendo que a lo largo de los próximos 2 meses van a ir desvelando más información sobre este proyecto, del cual no sabíamos nada, por cierto. Well, we gotta leave something for player discovery, though, right? That's the key. It's always so hard. It's like, I don't want to tell you anything, right? I just want you to show up. Good, yeah. Mum's the word, everybody. Well, Sam, thank you so much for your time today, and enjoy the rest of your day. And everyone, you can look forward to Immortality. Hopefully, nos está mandando dinero, José, para que no nos durmamos. El caballito de colores nos manda dinero.
Ay, yo de momento estoy bien, ¿eh? Yo de momento bien, joder, el Tunic Yo de momento bien. el juego de salvarlo que amenazas, more muy bien. gameplay, more idea at Xbox Showcase coming up next. Y por favor, hostia, iban a hacer una pausa de 3 minutos, tú. Hay pausas también. Sí. Hay como pausas para ir al lavabo y esas cosas. Bueno, a ver, pues podemos hacer como podemos hacer el resumen rápido, que es que primero se ha mostrado un juego un poco curioso, diría yo. No me lo esperaba para nada. Que era un juego como con estética occidental, porque inicialmente parecía como el típico juego de estrategia de PC, estrategia medieval y tal, pero es un juego de estrategia por turnos táctico que se llama Lost Eidolons, que lo está haciendo un estudio que se llama Ocean Drive, que estará el día de lanzamiento en Game Pass. Y luego hemos podido ver la versión para consolas de el Crusader Kings 3, que ya sabéis que es un juego de estrategia estupendo, pero complejo. Es de estos estrategia hardcore, por decirlo de alguna manera, que hasta ahora... Sí, el Football Manager del medievo un poco. Que estaba hasta ahora disponible en PC, ahora sale versión para consolas, también va a estar en el Game Pass, y que yo creo que va a ser un proyecto interesante de ver, pues sobre todo pues, por cómo han adaptado la interfaz al pad, porque es el típico juego que es muy cómodo de controlar con un ratón, con el pad ya veremos. Hemos podido ver Tunic, que como ya hemos dicho, hoy se ha confirmado, porque esto no se sabía, pero ya está disponible y está disponible en Game Pass también. Tenéis el análisis ya publicado en la web, donde se ha llevado un imprescindible. Vais a tener el análisis en vídeo cuando termine el ID at Xbox, que debería ser sobre las 8, entiendo. Echadle un tiento, porque yo creo que es una de las grandes sorpresas y uno de los grandes de 2022. Y luego hemos podido ver este Immortality, que es el nuevo juego de Sam Barlow, que es el creador de Her Story. Un juego, lo ha definido como de investigative horror, ¿vale? De terror de investigación, en el cual a través de secuencias de full motion video, de grabadas de imagen real y tal, tenemos que investigar a partir de 3 películas que no se llegaron a estrenar el misterio que rodea a la actriz que las protagonizaba. Y esto también saldrá en verano y también estará en Game Pass desde el primer día. Nos dice por decir que el Tunic en Game Pass todavía no está. Bueno, sí, igual todavía no está, pero estará dentro de un rato. Llegará a lo largo de la tarde. Barbaciega. Sí, tiene que en algún momento tiene que estar. Barbaciega, Enrique se durmió todo el responde de ayer. No pude estar por unos asuntos. ¿Qué tal fue el responde de ayer, por cierto? Bien, ¿no? Bien. Estuvo guapo. Ya, vi que pusisteis mi foto de tirado en el ascensor. Fue Paula. Yo no quiero señalar a nadie, pero fue Paula. Me parece bien. Bueno, pues de momento muy bien. Sí, de momento guay, la verdad. Teniendo en cuenta lo que es el marco de un ID at Xbox, quiero decir, de nuevo, no va a salir el Halo 18, el Forza 23, esto no va a salir, no te van a enseñar aquí el Perfect Dark. A saber cuándo lo enseña, porque cómo está el tema del Perfect Dark. Pero dentro del tema indies y demás, bueno, indies, quiero decir, Crusader Kings 3 no es un indie, ¿sabes? Pero de juegos un poco de este perfil, yo estoy contento, vaya. Sí. Yo bastante contento con lo que se ha visto de momento. Quiero decir, tenemos un juego que ya sabemos que es muy bueno como es Tunic, tenemos uno que creo que dentro de lo que es el catálogo de Xbox como un juego de estrategia táctica tampoco no es algo que abunde demasiado, con lo cual se agradece. Y luego el nuevo juego de Sam Barlow, que, a ver, es un señor que se ha llevado numerosos premios por alguno de sus anteriores juegos. Así que algo puede salir. Bien, de momento bien. Mira la cantidad de cacharrería que tiene el Adrian ahí detrás, ¿eh? Sí. Que tiene una Genesis, tiene 800 Game Boys. Parece un poco el cuarto de Paula, ¿eh? Tiene una tele de tubo estupenda. Bueno, están repasando. Me hace mucha gracia. Te digo una cosa que me hace mucha gracia. Estos setups con tantas cosas ahí, porque cómo se nota que no lo tienen que limpiar. Porque yo me tengo que limpiar mi casa y yo no tengo las cosas ahí en medio, que esto coge mucho polvo. A ver, Game Pass. Venga. Ah, este ya se había visto. Este ya recuerdo el... Uy. Chinatown Detective Agency, que es esta aventura cyberpunk con estética pixel art. Yo no sé, este juego creo que le han cambiado el nombre, ¿eh?
A mí no me suena este juego. Sí, yo seguro, o sea, este lo tenía controlado y de hecho tenía bastantes ganas de jugarlo, pero es que no sé por qué me suena, pero el nombre era distinto. Pero igual no. No, pues no. Could be a waste of my time, but maybe not. The game art is superb. The aesthetics really let me know what kind of character Está bonito, me recuerda un poco a Resistance Club en el arte. Sí, la estética sí, el arte sí. Pulp Fiction, Sin City, that was what fantástico juego Cyberpunk de los amigos de Construct Team. I've never broken into the gardens at midnight before. Está un poco de moda este rollo, ¿no? Porque este me sale en Orco también, que es un poco esta movida. Sí. Este es aventura gráfica muy al estilo clásico. Yo este me lo voy a fumar. Ford. Private investigator. I don't think it's been done before. I'm so hyped. Esta chica es la protagonista. Es la actriz que pone voz a la protagonista. Ah, pero pensaba que igual era también la developer o algo. No, es la actriz que pone que no. Esto era Game Pass también, ¿no? Esto estaba en Game Pass también. Perfecto. I dig it. Yes, I'm into it. Let's go. Andrea, you feeling that? Yeah, I love the mix of art styles. I know some people in the chat were like, where are their eyes? But you can obviously get a lot more detailed character-facing art in the text boxes. So I like that they're kind of dicen que te subas un poquito tu volumen. To prove this live, not pre-recorded, JPie3 said these point-and-click games are really good if you give them a chance. I agree. Games like this, you gotta just really sink your teeth in. I promise you'll like it. ¿Cuánto falta? Pregunta, hora y media. Because our next guest is the creator and director, by the way, of the upcoming 2D, and just hear me out, roguelike meets golf-like. Un roguelike de golf. Thing, okay? Ojo que tiene el Facebook puesto ahí en la tele de tú, el paisano. Yo no digo nada y te lo digo todo. By Thunderful Games. Yo te lo digo todo, no van a enseñar el Facebook. Esto ya te lo digo yo ahora. Good news, we have a trailer. It looks like this. A ver, que esto del roguelike de golf a mí me llama la atención. Hi, I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf at Chuhai Labs. I'm the only one that made Curse to Golf. That's factually incorrect. In Curse to Golf, you golf. Also, you die. Also, you die again. Also, you die over and over again. Golf-like. Hit the green and take on 18 Me cae bien esta peña ya. Sí. Y este juego, yo te digo que este juego yo veo que me voy a enganchar, pero a saco, ¿eh? Tú no sé, pero a Diego lo perdemos, ¿eh? Yo este juego me lo voy a fumar, pero vamos, que no te lo puedes ni creer. Es muy bonito, ¿eh? El pixel art. El pixel art es muy guay. It is up to you to take on every hole, fight each boss, and find your way out of this mysterious golf purgatory once and for all. It's a golf-like. Está curioso, es un roguelike de golf con los hoyos que están ambientados en el purgatorio. Y ojo que es de Thunderful, que esta gente publica cosas buenas. Curse to Golf looks fantastic, even better looking right now. Is Liam Edwards joining us right now? Welcome onto the show at ID Xbox. How you doing? Este se conocía ya, sí, este ya estaba anunciado. Este juego ya estaba anunciado antes. You know what could be annoying is the idea of a golf-like roguelike, where they say you spend your purgatory y Game Pass no ha salido en el tráiler, con lo cual entiendo de momento que no. A ver. Very hard to describe. On the surface level, it's a game that este no estaba en Game Pass. En el tráiler no ha puesto nada de Game Pass. Puedes apagar. Combined with one of my sort of favorite genres out there, which is like roguelites, in this fun, weird physics-based kind of dungeon explorer. We have 18 holes, and they're all laid out like dungeons, and they have full of hazards for you to overcome. And you have to basically golf your way around. But on top of that, hay cartas también, card deck of all these different power-ups called ace cards, and you're able to bend them to your will to try and get through every single hole. If you survive all 18, you survive the game. Now, some cool things right now is that people are saying things like love the mashup concept, and Remy's saying after golf story, I love these blends. So I gotta wonder, what inspiration did you have to make this kind of game? You said you did golf, you love these kind of hellish style games. Was there a particular moment you were playing something and you said, you know what this needs? It's more challenge.
It wasn't really started with golf, actually. It was thinking about roguelites. As a game designer, I think about genres a lot of the time, and that mashup is exactly right, which is how could I mash up some crazy weird things? And I thought about physics in a roguelite, and then that kind of naturally just led to golf, which is something a game I played as a kid actually and had quite a bit of knowledge about. It's not really something I delve into now, but something I went through as a child and had to suffer through. So this is kind of almost like therapy for me, really, to be honest. Está guapísimo. Nice way to go back and say, if I had to suffer, then guess what? New generation, you've got to suffer too and share in my agony. You've got to suffer with me. Yeah, at this point, though, you are actually dead. So I don't know how much suffering there is after death, to be honest. I mean, if you're playing golf, it can't be that dead, right? King Blade XX says, now I like this question right here. Does it have bosses? ¿Tiene jefes finales también? Indeed, actually. You might have sneaked a peek there at one of the bosses. They're not bosses in the traditional sense, because they're actually kind of supportive friends, but they're challenging. I want to make sure that you are the pro. Because before you died, or expired, as we say, you actually were a pro golfer. And the start of the game is you're about to win basically the largest golf tournament that possibly could exist. And you're about to become the greatest golfer of all time. And as you swing that final shot, you're struck with lightning. And so your travels through purgatory. Está encantado el Liam, ¿eh? Todos los jugones orden igual. Este sabe que se le escapó el juegazo de la vida. And make it through the toughest 18 holes you possibly can. Tiene la carilla del que sabe que tiene algo bueno entre manos y se va a forrar. El Liam lo tiene clarísimo. I don't know, a bit of a strange one. No, I like that. It's like Meet Joe Black meets PGA Tour. That's what we're all here for right now. It's a very good way to go about it. And for games like this that are so tough, one of the things I worry about and wonder about, and I personally love, is the challenge of the nature, right? And the nature of the challenge. So for you, someone who is so well versed in this game, I have to wonder, what's the challenge like? What makes it hazardous along the way, and what benefits you? It's funny you say that, because that's something I ask myself every single day as officially right now the world's best player of Curse to Golf. What we're aiming to do, roguelites is supposed to be challenging. And in Curse to Golf, if you do fail a hole, fíjate que no hay zetas en el chat ya, ¿eh? Nos estamos chapando todos el gameplay. Encantados. Sí. Estaba ahí. A ver, pues mira el del golf, tú. If you run out of shots on your par count, you will round over. So it's up to you to try and use these ace cards, try and get good at golf. We have spin mechanics and everything to add some nice little platforming to it as well. But if you do fail, then you return back to hole one, back to the beginning. There's going to be a lot of cards and a lot of nice little boons and power-ups for you to basically stall that demise and try and ascend as best as you can to the 18th hole. Really quick question. Are they randomly generated, though? They are not randomly generated. Unlike normal roguelites, los hoyos no son aleatorios, ¿eh? Tiene sentido, creo yo. Hit like a variety, and we thought like random generation was not necessarily the way to go to get the best out of the courses. So we do have. Bueno, a ver, también ha dicho que hay 80 que están diseñados todos a mano, o sea que tampoco ni tan mal, ¿eh? No hay aleatorio, pero randomizes and kind of uses like a labyrinth system to determine the difficulty of your run. So even on your first run, the first time you jump into the hole one again might not be the first hole again, and you might have an entirely different hole, and then it's up to you to try and put everything together. Pero sí como que lo remezcla, ¿no? Por lo que está explicando. O sea, que no son siempre iguales. Well, perfect. We got the gist of el orden en el que los pone tampoco no son el mismo. So where do we go to find out more information? How can we follow up on updates on this? Creo que hay 18, no 80. Es que me ha parecido que ha dicho 80, no 80. Sí, me ha parecido. No sé, pues, a ver, no sé si son 18 o 80. Yo he entendido 80, you can also follow me on Twitter at LiamBME, because I tweet about this game all the time, like one of those terrible people who talks nothing about their own project. No, that's the perfect kind of narcissism. Thank you so much, Liam Edwards, for being here. Thank you, everybody. Looking really good. Peace, man. Mira qué pedazo, además. Muy bien. Thank you. That was fantastic. It looks really good. We know let's talk more games and listening, so we're going to do that for you. We're going to have another short break, and we come back, more ID Xbox and more games. So stay tuned. Bueno, a ver, en este tramo hemos tenido el juego de golf.
básicamente. Solo ha sido el juego de golf en este tramo, ¿verdad? Sí, solo ha sido el. Está fuerte Solo el ha sido tema. el juego de golf. Sí. Pero vamos, bueno, muy bien. bastante Ha subido bien. 2 puntos de nivel. 2 puntos de nota ha subido la idea de Xbox. Ahora mismo está en 12 sobre 10. No, muy bien, a ver, muy que de bien. momento los juegos que se han enseñado muy bien. A ver, es verdad, estaba mirando el chat y había mucha gente que decía que el ritmo es infumable y tal. A ver, tened en cuenta que esto es una idea de Xbox, no es un evento tradicional y está bien que lo sea. Y está bien. No, pero quiero decir que dentro, a mí el ritmo no me está pareciendo tampoco tan malo, ¿eh? No, a ver, el del año pasado fue mucho peor, vamos. Y no mentáis a la bicha, porque quiero decir, se puede poner peor. O sea, en el siguiente bloque te pueden decir, y ahora vamos a hablar con 4 streamers para que nos cuenten lo que han desayunado ayer. Claro, esto puede que pasar. este es un problema, esto es algo que puede pasar, pero de momento, pues, a ver, hemos visto unos cuantos juegos que además ha dado la coincidencia de que además están bien. Las entrevistas no están siendo coñazo, creo yo. Interesantes, así que de bien. hecho, sí. Lo único que sí que es verdad que hay mucha pausa de momento. O sea, en plan rollo, como llevamos media hora y han hecho ya, esta es la segunda o tercera. Bueno. Yo soy una persona. Es verdad, sí ha salido antes el Chinatown Detective, que nos olvidamos ya, y que tenía buena pinta, que era esta aventura gráfica cyberpunk que ha salido hablando la actriz que pone voz a la protagonista. Decía que yo, como persona que soy con la vejiga pequeña, ni yo necesito ir tanto a hacer pis. O sea, una cada media hora ya me parecería bastante. Pero es que están cortando cada par de trailers. Pero bueno, parece que es una cosa como autoimpuesta, ¿no? Hacerlo fuego lento. También es que estamos un poco mal educados por el resto de eventos, que todo tiene que ser explosiones y venga, guau, rapidez, espectáculo. Esto es una cosa más enfocada a dejar hablar a los desarrolladores, a que expliquen sus juegos. Y está bien que el Liam pueda salir a contar esto. Esto en un evento de L3, pues no. Y que yo creo que es un tipo de evento distinto, ¿sabes? Sí. Que es en plan rollo como una idea de Xbox. Pues es esto, es enseñarte el tráiler y ya luego a charlar, pues durante 3, 4, 5 minutos con los desarrolladores. No es un evento más enfocado al público general, como puede ser. Es que no. ¿Cómo se llama el evento tradicional normal de Microsoft? Los Inside Xbox, que el Inside Xbox es pues más. Pim pam, tráiler, señor explicando 4 cosas, tráiler. ¿Han dicho cuándo va a salir el de golf? No, creo que no. No fecha, ¿no? No. Me preguntaban por el chat si habíamos visto algo interesante. Hemos visto el GOTY, no sé de qué año, pero el GOTY. ¿Y cómo se llamaba? ¿Golf qué? No se llamaba el de golf, ¿no? No. Se llamaba… Espera. Te lo confirmo. Course to Golf. Eso es. Que por cierto, esto está confirmado también para Switch y PC. Aparentemente, se anunció inicialmente para Switch y PC. Esto en la Switch, madre mía. Ya ves, tocar la red entra. De hecho, es curioso porque inicialmente este juego ya estaba anunciado, se había anunciado para PC y Switch, no estaba anunciado para Xbox. So far, the interviews have been really fun and perfect amount of depth and detail. Andrew, that's us. That's so kind, Kyle. Thank you so much for your lovely comment. Keep them coming. Yeah, shouts to Kyle. Good looking out, man. And speaking of keeping things coming, we've got more exciting new trailers for you. So let's take a look at what's coming soon to Xbox. A ver. Venga, mamá. Bueno, este ya era de los esperados. Vas adelantadito, ¿eh? Bueno, vamos a ver Track to Yomi. Por eso no he dicho cuál era. Y vamos a juzgar si estoy yo loco por decir que es un poco el Ghost of Tsushima indie. Porque dice José que no tiene nada que ver. O sea, a mí no me parece Ghost of Tsushima, no sé. Samurai sin ley, en blanco y negro. Bueno, yo es que lo decía porque esto es como un juego como muy de acción, como muy lineal, y el otro es un mundo abierto y toda la historia. Me refiero a la ambientación. Te lo compro. Sí, por ambientación evidentemente sí. Va, te lo compro. Quizá en el look a película de Kurosawa esté un poco más conseguido, ¿no? Como que no… El blanco y negro… Tiene que contarte alguna cosa Álvaro sobre eso. Bueno, por lo que estamos viendo, de momento…
Pero el look, ¿no? Como de peli vieja, con el contraste muy trabajado y este como ruido como de deterioro del celuloide y tal, está currado. Pero bueno, habrá que ver qué tal el gameplay. Primavera 2022. Y poco se han detenido en él, para ser uno de los juegos que estaban confirmados. A strange punk fantasy world with even stranger inhabitants. In the chaotic society they live, Pseudo, a martial artist forsaken by his master, has chosen to live as a recluse. Your adventure starts when he wakes up and hears ¿Y esto qué es? music, which guides him to the No sé, pero la estética es como muy curiosa con ese... Sí, como de cómic, con ese trazo... Unable to leave the boy to face this threat alone, Pseudo decides to protect him, unaware that much larger forces. Esto igual después es muy guapo, pero también te digo, me echa muy para atrás el diseño de los bichos y las cosas. A mí me parece un poco feo. Si te digo la verdad. Pues esos son los muñecos más Los muñecos son horriblemente feísimos. Y el juego entiendo que es un Sifu, una de la vida. No, un Absolver. Dicen que es un Xenoclash. Joder, qué feo es el muñeco, ¿eh? The winner applies the effect of an artifact onto the opponent, which can include fighting in a cloud of fog or Dados. having a chain limit their movements. Far from determining the winner or loser, these rule changes present an opportunity to be exploited if you win the ritual, or a challenge to be overcome if you lose. Outside of combat, Es que esto es una cosa como muy personal realmente, porque yo supongo igual habrá quien le flipe, pero que a mí el diseño me parece es de lo peor que he visto nunca, No, yo no Uy, te hemos perdido el audio. digo si es bueno o malo, es simplemente que no me gusta, que me parece como muy terrible. Dicen que es de Lace Team, que es el estudio chileno de Xenoclash. Bueno, esta gente hace juegos como muy curiosos también, hay que decirlo. A mí, yo lo siento mucho. Pero a mí la estética no me gusta nada. El juego no puedo hablar porque no puedo hablar, evidentemente, pero la estética mal. Clash. O Clash. Clash, Artifacts of Chaos. Caos, otra vez. Hay que Madre mía, lo que se te viene ahora. Bueno, pues tenemos de nuevo aquí a máquina. Que de verdad. Me gusta mucho porque ahora iba con el sombrero papal pero lleva la corona, que es como la del roscón de Reyes, ¿sabes? Sí. Es todo, está resonando mucho conmigo porque es todo disfraces de muy baja calidad, ¿sabes? Entiendo que trabaja con los mismos distribuidores que yo en Amazon. ¿Pero ves? Te voy a decir una cosa. Esta es la parte que no me está gustando el evento. Este show, más allá de que me haga más gracia, menos gracia, pero es en plan rollo como te está enseñando cosas, pero no te las está enseñando bien. O sea, si me tienes que enseñar Bueno, te está enseñando un poco Crusader Kings 3. Te está enseñando con gracia de lo que va el juego realmente, ¿sabes? Yo no lo veo mal, me parece un poco con la primera estuvo bien, ¿sabes? En plan, esto ya igual sobra un poco. ¿Eres consciente de que va a salir este señor con el Crusader Kings 3? 5 veces, sí. 5 veces, ¿eh? Sí. Bootyism. Let's go. He's making all the right moves, making his own religion, allowing witchcraft, allowing adultery. He just knows how to play the game, it looks like. I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, whatever they spent on T-Pain was worth it because I'm loving these trailers. And I saw that in the chat, people are demanding a stream from T-Pain. So maybe we can get that once the game is finally out. Bueno, están haciendo como que nos gusta mucho esta historia. Sí, ganó el partido del ojete, qué buenísimo, qué tal. Joder, la chica me recuerda bastante a la actriz del Spider-Man anterior, ¿eh? Que ahora no me sale el nombre. Emma Stone. Emma Stone. Tiene un aire Emma Stone, ¿eh? Sí. Tiene un aire Emma Stone. Bueno. Tiene un aire a Emma Stone, no jodamos. No mencionar a Dios en vano. También te lo digo. A ver.
I'm pumped for that. But there's more games. El Adrián ya está empezando a hacer el bailecito de estoy de pie. Sí, sí, sí. Y lo llevo más. El Adrián. You know, probably haven't been a big thing the past, let's say, 2.5 years or so. You can't quite get off the couch, right? But the team in I Am 8-Bit, with shout-outs to them, they were nice enough to send along a full Van a hacer una demo of the game for us to directo. demo live right here for the very first time. But before we get locked into a room together, let's take a look at Escape Academy. Escape Academy. What are you waiting for? A room full of memory gas is no place to relax. Impressive. I knew I saw potential in you. Ah, there you are. ¿Una academia de escape rooms o qué es esto? ¿Sí? Escape Academy. El Hogwarts de los escape rooms, ¿no? Un poco. ¿Te has hecho una escape room alguna vez? Yo no he ido nunca. No he ido nunca en una escape room, jamás. Y quiero ir, ¿eh? Sí, también tengo que decirlo. Este no me ha gustado mucho, ¿eh? También te lo digo. Sin más. Sin más, sin más, sin más. ¿Ponía Game Pass? Sí, Game Pass, sí. Porque es el típico que te lo encuentras en el Game Pass y dices, paso. Escape performance, so hopefully we don't disappoint. El peor de momento, comentan, pues a mí es el que menos me ha llamado, la verdad. Bueno, este y el... A mí este es el que menos me ha llamado, junto con el primero, ¿eh? El primero tampoco me... Hombre, el primero, un Fire Emblem de la vida, bueno. Sí, efectivamente va de escape rooms, ¿eh? Yeah, there was some context there too, but honestly, I just want to get into the game and I want to solve the puzzle because I feel like we're being judged and I will not be judged. Están haciendo la demo en directo, o sea, es el juego que ha dicho que tenían como una build y lo está jugando Lady Adrián. También es que gráficamente me parece muy poquito inspirado esto, ¿eh? Sí, como muy sencillito. Sí. De hecho, ni siquiera me gusta demasiado el diseño. Pero bueno, también te digo que es un juego que vivirá o morirá según la calidad de los puzzles. Quiero decir, si los puzzles están guapos, con este apartado gráfico se puede vivir, claramente. Pero... Claro. Pero vaya que sin exagerar, he visto juegos de estudiantes bastante más avanzados y más bonitos que esto, ¿sabes? Thanks for hanging out with us on stream today. And we are, already got this underway. So what have you found so far in the world that you think might help us? Should I get a pen and paper going? Maybe. There's a bunch of sculptures that have yellow markings on them. Some of them have different things. Like that one has a yellow dot right there. This one over here teases a maze and has a circle. Uy, espérate, claro, que están diciendo media hora de gameplay, están diciendo en el chat. Media hora de esto me mato, porque tiene el contador. Si están media hora jugando a esto, se cargan el evento, ¿eh? El evento no sé, pero nuestro stream seguro porque yo me voy. No sé si me voy, pero que me saco el triángulo de Strategy, ya te lo digo. Justo te iba a decir que, oye, hoy estamos como muy en sincronía, ¿eh? Porque te iba a decir, me voy a por la Switch. ¿Estás jugando al triangulito? ¿Es tan bueno? No. Estoy jugando al Kirby anterior. Para estar... Estoy poniendo a tono para el nuevo. Que de hecho quedan 10 días, menos. Creo que 9 días. Dice en el chat algo interesante, aunque no lo parezca, por lo que está ocurriendo ahora en pantalla justamente, pero sí, ha habido cosas interesantes. Se ha visto un poquito de Tunic, se ha visto el nuevo juego de Sam Barlow, el creador de Her Story, que se llama Immortality. Se ha visto un juego, un roguelike de golf con pixel art que nos ha flipado. Sí. I like that. Yeah, go ahead, Adrian. Good luck to you, man. Looks like Se ha visto la versión para consolas de
Crusader Kings 3, se ha visto la aventura esta Cyberpunk. ¿Cómo se llamaba? The Chinatown Detective. Efectivamente. No, The Chinatown Detective Agency, creo. A ver, espérate, voy a comprobarlo seguro. Chinatown Detective Agency. Que también tiene buena pinta, por cierto. Oh, you're trying to line up the arrows, right? Yeah, I want the painted lineups so the arrows go in order, starting from left to right. And I think the far most right strip is the pues son far capaces left de que strip, están so media the hora first con input esto. would be up. Me mato, Oh, okay. I see what you're saying. So in order to move the strips, you have to match the inputs? Yeah. You gotta memorize that. Interesting. We'll come back to that. Wait, what is Pobre that? Adrián, que le hacen pasar por esto de pie. Wait. Bananas, cheese, wine. Wait, this is my grocery list. Yeah. We have bananas too. We got one of those. Joder, chiste malísimo. Oh, look at that, an arrow. I wonder. Es que además es como escoger el peor juego con el que puedes estar tanto rato jugando. Poneos a jugar al Golf Busters Joder, el Golf Busters me gusta. Que le cambie el nombre. Llama al Liam. Que le cambie el nombre. Golf Busters me parece el mejor nombre realmente. Se me ha ocurrido de repente, pero es la polla. Interesting. And that mark, that yellow mark, was the mark that was on the ground. Joder, le voy a llamar, es que es mucho mejor nombre, ¿eh? Es mucho mejor nombre. Golf Busters es la hostia. Golf Busters. Colors, right? So you can choose your color. This board right here has 4 items: banana, cheese, wine, and well, wait. Enrol, ¿qué te parece un Elden Ring en directo que acaban esto? No me tientes. Se ha visto un momento en el cual a Andrea se le iba el alma del cuerpo, ¿eh? He podido ver cómo se iba el alma de su cuerpo. Ha hecho con la cara como... And I'm not sure that's correct, but you know what? It's a lead, and you gotta try all the leads in these games. Bueno, llevan 5 minutos, ¿eh? I like. I'm not sure that's correct, but. Hey, I wanted to call out. I see Level 1 Gamer in chat is saying, I've never been around for one of these events. Does this mean the announcements are over? No. We have more announcements, more interviews, more trailers coming. We just wanted to show you guys a little bit of gameplay of Escape Academy from I Am 8-Bit and Corner Games. Es que ha dicho dos cosas que son interesantes. La primera es, ha dicho que va a haber más trailers, más anuncios, más cosas, pero que querían... Y este juego es el primero que... Es verdad, que esto lo habían dicho que lo iban a enseñar. Es el primer juego que distribuye I Am 8-Bit. Sí. Pues no me parece el mejor juego para estrenarte, también te lo digo, pero... There's one more thing that goes here according to the painting. The cheese! Gotta find the cheese! Where do you find cheese? You think it's in this room? Oye, Andrea, por favor, acaba con esta tortura. Por Dios. Wouldn't surprise me if the cheese was in there. We have to get through there to find out. Or the cheese could be in the garbo. I don't see anything for... No, cheese is not in the trash. That's not where you'd put it? I mean, it depends what kind of cheese it is, let's be real. That's 100% true. That's facts. I gotta find cheese. Voy a, aunque esté feo, taparles a ellos. Voy a poner nuestras caras. ¿Pero qué dices? Para que veáis por lo que estamos pasando. No, sé. If I was cheese, where would I be? Fíjate que uno intenta estar positivo, vitalista. Okay. Es que íbamos bien. Yo estaba bien. Íbamos bien. Hay alguien en Microsoft cuyo trabajo consiste en boicotear los eventos. Hay un Event Boycott Manager por el que pasan todos los guiones y dice, aquí 20 minutos de Jacksepticeye explicando que le gusta el snowboard. Aquí, pausas para ir al baño, aquí, aquí y aquí. Bueno, claro, que espérate, que después de este gameplay va a haber una pausa para ir al baño. Dicen, tapa el juego mejor. Down. Es que además es jodido hacer un gameplay de este juego porque es un juego de escape rooms, quiero decir. Por definición vas a estar en la misma puta habitación todo el rato. Claro, claro. I'm wrong? I guess so. Enrique, ¿es esto peor que aquella vez que tuviste que esperar una hora extra? Creo que la cuenta atrás del Battlefield
Era más trepidante. Porque tenía como un musicón. Claro. Claro, tenía como de fondo un... Hombre, yo me fumo mejor media hora del musicón de Xbox del 2012 que esto. Los comentarios me gustan. Hay otro que dice ya, vaya puta ñapa, ahí os quedáis. Claro, yo no juzgo a nadie, o sea, quedad con nosotros. Pero unas risas nos echamos, pero no vamos a juzgar. Si alguien quiere escapar, esto es un poco rollo como cuando en la típica película y tal, que es rollo como unos pueden escapar, es rollo como iros. Si podéis, iros. Es muy meta, porque es Escape Academy el juego. Bueno, se acabó. Will Adrian keep playing the game and I'm going to have to host the rest of the show by myself? Es faltón que diga que Adrian va muy de moderno, pero se está quedando un poco cartoniano. Enrique, por Dios. For you guys to take a look at here on the stream today. If you guys want to get updates on Escape Academy, please follow at Se está tapando las entradas ahora que me he oído. Solving those puzzles later on this year. You did well, Adrian. I'm very impressed. I didn't do well enough. Que a ver, que esto lo digo yo teniendo 41 años, estando quedándome cartoniano y teniendo el pelo de colores, por eso lo puedo decir. Tunic is now live on Xbox Game Pass, and Ash Said Hi is playing live on their channel, and you can check it out at twitch.tv/AshSaidHi. Decíais lo del Tunic, de que no estaba, ahora mismo lo están anunciando como ya está en Game Pass. O sea que echad un ojo, que igual ya está. Yeah, that's the good stuff. And if you want to get an idea of what it's like to play the game and to see a streamer's reactions to it, we're going to actually take a peek. Ha dicho streamer reactions. Ha dicho streamer reactions. Sí, que va a pinchar a esta chica como está jugando al Tunic. El Event Boycotter se está ganando su sueldo hoy, ¿eh? It really is. This is like, bueno, al menos el juego es bonito. También te digo, muy hábil por parte de Microsoft montarte tu evento y pinchar a una chica que tiene Nintendo grande de fondo y todo lo de Nintendo. O sea, mira qué bien quedan. No está pintánicos aquí debajo. Ash has the gamer face. Mira, pues sí. Un poco descentrado, me da un poco el toque, pero... Joder, el Tunic es que es muy bonito, ¿eh? If you guys want to check out more Tunic gameplay, head on over to twitch.tv/AshSaidHi, hit that follow button, and check out their channel. I'm still at a loss of words right now because I've only got one thing in my mind, and it's the fact that Escape Academy has robbed me of my moral victory. But the good news is we're gonna have a break right now. And vale, vamos a tener una pausa para ir al lavabo. We'll have more games right here at ID Xbox, so stay tuned. Nemesis, no dijiste a las 19, lo han adelantado. No, a ver, es que lo hemos explicado al principio. Sí. Que, bueno, problemita. La movida es que cuando lo anunciaron la semana pasada, lo anunciaron que en ese momento el cambio horario era a las 7, pero resulta que 2-3 días después de que anunciaran el evento, en Estados Unidos han tenido el cambio horario del horario de verano y hay un cambio de hora, con lo cual era a las 6, empezaba a las 6. Pero bueno, que también te digo que el evento va a durar 2 horas, o sea que... rato aquí vamos a estar. Queda una horita. Sí, más o menos en teoría debería quedar... Bueno, a ver, queda una horita, es lo que suponemos. Es lo que suponemos, claro. Es que puede haber aquí un drama importante, ¿eh? Que igual son más de 2 horas. Cuando lleguen las 8 de la tarde y de repente sigan... No quiero ni pensar, ¿eh? Ay. Bueno. Pues nada, aprovechando un poco las pausas para hacer balance... La cosa iba muy bien. Yo ahora creo que no me equivoco si digo que va menos bien. Sí. El escape room pues mal, la verdad. Ha ido peor en varios sentidos. O sea, ha ido peor a nivel de calidad de juegos, porque han empezado muy bien, la verdad. Pero también a nivel de ritmo. Que yo creo que la primera mitad del evento, o sea, llevamos 1 hora, justo. Sí. Ahora mismo. Exactamente 1 hora. La primera media hora ha estado guay. En plan, como os han enseñado 4 o 5 juegos, era un poco lentito porque hablaban con los desarrolladores y tal, pero bueno, ha estado bien. Estaba el Liam del juego de golf, del Golfbusters. A partir de ahora se llama Golfbusters, oficialmente. O sea, en esta casa... Me da mucha pena que no se vaya a llamar así, porque yo creo que no se les ha ocurrido.
Porque el protagonista es un fantasma. O igual se les ha ocurrido, pero no querían movidas de... Golfbusters no está registrado. Yo que sé, que igual te demandan. Vete a saber. Pero bueno, y la segunda mitad del evento sí que está siendo pues un poquito más lenta y tal. Han hecho un gameplay de casi 10 minutos del juego que seguramente, al menos para nosotros, es el más flojo de todos los que han enseñado hasta ahora, que era el de las escape rooms. Así que, bueno, a ver ahora qué tal. Yo espero que no lo que... o sea, espero que lo de pinchar a gente jugando al Tunic haya sido... una amenaza. Haya sido como un accidente, como algo que no tocaba. Y que tendría sentido hacerlo. O sea, quiero decir, el juego sale hoy en Game Pass, lo quieren mover, lo quieren publicitar, tendría cierta lógica que ahora te metan un... Iba a decir, es que estoy mirando por la ventana, iba a decir, cuando ha empezado esto era de día y ahora ya es de noche. Pero bueno, tampoco es que era justo la hora. Yo no descartaría para nada ahora 20 minutos de Tunic. Para nada. No, no creo. No, porque Tunic ya ha salido al principio y tal. Habrá que verlo. ¿Esto de las pausas para qué? Entiendo que para ir al baño. O sea, entiendo que como el ritmo es tan action-packed que nadie en su sano juicio se hubiera ido al baño. Y nos dicen que ya está el Tunic en el Game Pass, ¿eh? Que ya se puede descargar. And we're bringing you all the good indie games that you've been looking forward to for, I don't know, forever? Yeah, obviously forever. It's been so long. But I digress. Mira, Are you ready to ahora. hit the slopes for some snowboarding action? Venga. I know, it wasn't the best transition. Stick with me, everybody. Shredders arrives Que se publica mañana, por cierto. Bueno, tampoco vais a tener que esperar mucho. Y que también está en Game Pass. Trailer. But first, a quick message from the devs behind Shredders. Take a look. Yo, welcome to Phone Punch. We're super happy to launch the game. This is almost the whole team, not the whole team. So behind us is a bunch of boards, so we scan them in that booth there, our photography booth, and we're super stoked that we can finally ride those boards. Let's do it. Yeah, let's do it. Thank you for playing and have fun. Yeah! César Cortes Santos estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué ha dicho? Campo de nabos. A mí este juego me llama bastante la atención porque no acabo de ver muy claro. O sea, parece como muy mundo abierto, como muy de ir haciendo mierdas de chill sin un objetivo como muy concreto. Lo cual me parece como una idea bastante chula para este tipo de juego, la verdad. Como más relajante y tal. Se ve muy bien, ¿eh? Este juego tiene muy buena pinta. Aparte que, bueno, que ya sabéis que por esta casa nos gusta poco todo lo que tenga que ver con skate, snowboard, patinetas, truquitos, switch benijanas y este rollo, ¿eh? Sí. En esta casa no apoyamos los juegos de patinetas con bandas sonoras de estas del chill out. Aquí optamos más por banda sonora Epitaph y Fat Red Shorts, pero bueno, se lo aceptamos. Yo le tengo ganas, yo este lo voy a probar. Sí, yo esto lo pruebo. Más está en el Game Pass, o sea que It does, like, bien. I used to snowboard and it means a lot to me because you never forget your first concussion, ironically, and I got mine from snowboarding and this brings memories back. It's just flooding in. Bueno, Adrián está diciendo que se metió una hostia de kilo haciendo snowboard. If I did, I don't remember them right. I do remember snowboarding is a blast. We've come a long way from the likes of Cool Borders and 1080 snowboarding. It looks fantastic. Absolutely. Yo insisto en que Adrián, el setup muy guapo, pero se nota que él no lo limpia. Esto es muy complicado. Yo ahí veo una cantidad de polvo y una complejidad para limpiar que no veas. Oh, yeah, they've been waiting Igual for está this, lleno de mierda y no se nota. Shredders? Ahí el efecto bokeh. Claro. And it looks really good. Absolutely. But up next, Eso te lo digo por lo que sea. director on Talk is going to be talking to Okadrian. But before we meet him, let's take a look at the trailer.
Vale. Decía que eso está capturado con el motor del juego. Frank Moreno, cada mucho. Dios, el perro pollo satánico, tú. Es un poco el perro pollo satánico realmente, sí. Flintlock, The Siege of Dawn. Bueno, puede estar chuli esto, ¿no? No me llama nada. Bloodborne 2. Sí. Ojalá. 2022. Game Pass. Y perro pollo satánico. Efectivamente. Vale, van a hablar con el director del juego ahora. That was Flintlock. I'm O'Kadrian. I'm joined by Derek Bradley, the game director of Flintlock. How you doing, homie? Welcome aboard. I'm good. Yeah, thank you for having me. You know, people in the chat are already very smart about this. I saw someone who said, hey, you know what? I loved Ahí se enseña un poco de gameplay, ¿no? Porque con esto que hemos visto tampoco nos... Esto ha sido una cinemática generada con el motor del juego y ya, pero claro, no, tampoco nos dice qué es. If you played Ashen, are you going to have a familiarity with how this game's going to play? Yeah, you know, Ashen was really, it was our first game at A44. Ah, es de la gente de Ashen. It's a massive thing in the genetics of the company. Certainly all of that really hard. Que era un Souls-like, en cierto modo. Sí, de hecho sí. Is very much us taking that, expanding on it. 12 Calderón 27 dice, ¿se mostró gameplay? No. No. In the trailer itself and like how far we've pushed that. But that's expanded into every other part of the game, so can't wait to see what people think. I can't wait to see it either. Like, Nada, the thing vamos a ver is that el intrigues me, trailer. one of the things that intrigues me the most is the fact that the game is called Flintlock. You're holding a flintlock, but I feel like it can't be that on the nose, right? Like, can you give us a sneak peek or an idea of what that title means, if there's significance to the flintlock? ¿Qué es un flintlock? You know, it's actually quite an ¿Qué interesting significa thing. flintlock? We took like a fantasy world. Porque le está diciendo Adrián que se llama flintlock y que llevas un flintlock y que no puede ser tan obvio y que tal. And we took human society to a tech level where flintlock pistols and guns and all those kinds of things. Creo que son las pistolas estas. Ah, sí, son las pistolas estas, Que de hecho, yo tengo un flintlock de estos por casa y no sé dónde está. Luego, ¿cómo va a ser difícil de limpiar tu casa si tienes... ¿Cómo se llama eso en español? No sé, una pistola de estas de pirata, yo qué sé. ¿El Ashen qué tal estaba? Que yo no llegué a jugar. Yo no lo llegué a jugar tampoco, la verdad. Creo que no estaba mal. Chuso decía que estaba chulo. And that's the easy conversation to have right there. So you're putting everything full front. One of the questions that's been perusing right now, the chat, one of the questions I see is, I want to pet the dog. Can you pet the dog? Pet dog, birdie, yes. Está confirmando lo importante. Sí, sí puedes acariciar al perro pollo satánico. It is a really deep question. Y no lo va a desvelar, ¿eh? No lo dice. He's just got a lot of attitude, you know, and so I think so, like when it comes down to him, he is kind of the epitome of all that dark magic and all of that all that stuff that kind of the human technology opposes. You know,
just patting him might be a bit disrespectful to him. I'm not too sure. You know, we're sort of still trying to work it out with him. No lo sabe, está en una etapa temprana del desarrollo. Me la acaricio. You know, Derek, I gotta say that was the most political answer I've heard in my entire life. And I love it so much. I think like se ha hecho de noche en casa del Adrian. ¿Qué digo? No, está más sí. Because it has Está más dog-like oscuro. Sí. features. Is that a constant? Esto es indicativo del tiempo que llevamos aquí. Or is it just with us the entire time? Yeah, so that little guy's with you. Cuando empezó este streaming, José, ¿había COVID? Like your companion. El COVID ya no existe. No sé si estás enterado de eso. Pues puede que haya terminado durante la duración de este streaming. Pero José, la pregunta que realmente se está haciendo todo el mundo en el chat. A ver, ¿la arenilla roja de Madrid sí es verdad o es una conspiración? Porque sabes que ahora hay negacionistas de la arena. ¿En serio? O sea, esto es... Pero, a ver, vamos a ver. Esto es como... Pero va a salir alguien cogiendo como un puñado de arena y quemándolo para hacer como... la nieve, sí. Como si fuera la nieve. Pero, ¿de verdad hay negacionistas de la arena esta? ¿Y qué dicen? ¿Que es como un... que es que como algo que ha soltado Bill Gates o algo? No lo sé. Yo he visto unos tweets antes que me gustaría desver. No me lo puedo creer. Voy a buscarlo. Voy a buscar Twitter y voy a buscar negacionismo Calima. Busca uno de la cuenta Chemtrails Málaga. A ver, Chemtrails Málaga. Ah, pues sí. Chemtrails Málaga. Like pre-industrial Napoleonic tech level, we wanted to really portray that with a lot more of a realistic style, I suppose you could say. But also, you know, for our studio, it's just invigorating to. Claro, preguntan en el chat si hay negacionistas del negacionismo. Yo quiero impulsar esa moda. Yo soy negacionista del negacionismo. No, pero en plan, o sea, yo quiero como popularizar que los negacionistas están todos, no existen y están a sueldo de la CIA. ¿Sabes? Pero, a ver, vamos a ver, que están muy locos, ¿eh? O sea, hay... Me gusta, este me gusta, pero es... normalito. Lo llaman Calima porque llamarlo geoingeniería era darle razón a los negacionistas. Bueno, a ver. Vale. Pero aquí hay uno que ya se viene arriba. Dice, ¿habéis pensado que la arena, entre comillas, puede no ser de la Tierra? Que la NASA, como siempre, haya hecho algo en Marte y parte de la arena de Marte haya llegado a la Tierra, mezclada con como todos los viernes, mezclada con bichos extraterrestres. Solo es una observación objetiva, claro. Bueno, están hablando del perro pollo satánico. Me gusta muchísimo, solo es una observación objetiva, claro. Y acaba de decir que la NASA cada semana la lía y que ha traído arenilla de Marte con bichos alienígenas. No te jode. That's my favorite answer is just Google us. You'll find us there. So thank you very much for that. Thank you for the information and thank you for bringing Y hay un señor, este es espectacular, ¿eh? Sin duda, hoy en química hemos hecho unos procesos de separación físico-químicos y hemos llegado al horripilante hecho de que la arena, entre comillas, es en verdad una mezcla de crotolamo, 74%, permatrago, 21%, habletrago, 0,71% y exoduro, 4,29%. Ten cuidado porque igual algo de eso rima con ruca. Elementos que no existen, por cierto. O sea, buscar en Google crotolamo, permatrago, habletrago y exoduro y no hay resultados porque esto no existe. Bueno, venga, otro trailercito. Va. Thanks, Adrian, and welcome, Jensen and Mad. Welcome to the show, guys. How's it going? Hello. Hey. Yeah, it's great. Real glad to be here. Yeah, we're excited. So, Splitting Point Studios has made quite a name for itself within the Roblox community. Es un estudio especializado en cosas que hacen en Roblox. But the latest thing that people are talking about, of course, is Rolling Thunder, and this game that you guys created doesn't even look like it's inside Roblox. It's just bonkers. How long has it been in development?
Yeah, we've been working on it like for like 6 months now, and yeah, it's just crazy. Like we honestly kind of just started out as like a hobby project. Vale, van a enseñar un juego que está hecho en Roblox, que no parece que esté hecho en Roblox y que llevan estos dos chicos haciéndolo 6 meses. Yeah, it's real fun. Joder. And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making content and doing content creation for quite some time now. I would say very well known within the Roblox community. How have you guys really seen the journey, not only of what you have been doing as a studio, but really where the kind of UGC community has come? I mean, it feels like Roblox has just like skyrocketed in the last couple of years. It has, yeah. It's gone insane. I mean, I've been on the platform for about 10 years. So that's like, you know, almost my entire memorable life since then. And yeah, it's gone from, you know, basically being like a little sandbox, toolbox to, yeah, what we have today, which is, you know, like so many projects people are making, the comments on them are, it doesn't look like Roblox. And it's going to become a thing where, you know, that... Enrique, ¿sigues vivo? Like, apenas. So many tools they're adding and so, yeah, you can see like it's just... Muy duro, está siendo muy duro, muy duro. Mira que ha empezado bien, yo estaba ilusionado con el principio, pero... Es que mods del Roblox ya me parece una línea jodida de cruzar, A mí me parece una línea muy chunga de cruzar, honestamente. Que respeto máximo a estos chavales y será la polla lo que han hecho. Pero, joder. De hecho, está bastante guay lo que están enseñando. Like on Roblox is so seamless and easy. Like we hit this, like literally like every kid plays Roblox, right? Like as they like grow older and they start getting teenage years, like it's absolutely going to happen. Like it's just going to be a natural thing. Like everyone, like you start going from playing Roblox to developing on Roblox. Ya, pero yo no entiendo muy bien todo, porque todo no será lo mismo, porque hay cosas que están saliendo que son como un estilo, como ultra curradas, otras que no tanto. Ya, no sé. No entiendo muy bien qué está pasando. Yeah, so like I was 10 years ago. I think Jensen was a bit more recent, about 3 years ago or so. But I would say we still play heaps of Roblox games all the time. Yeah. I mean, I think most people that make games and develop games are, you know, game players primarily. Yo quiero agradecer, aprovechar este evento para agradecer a las casi 2000 personas que están viendo esto en directo con nosotros. Valientes, héroes, valientes, titanes, cracks, mastodontes. Que además no saben cuánto queda, igual que nosotros. Claro, claro, están aquí al misterio, lo que puede ser. Mira, DM 2110, no, pues ya son los mejores. 2110. Sí, allí saludos desde México. Se ha hecho miembro también. Muchísimas gracias. But if people in the chat want to keep up with the development of what you guys are working on, where is the best place to follow you guys? Dice Mario Molfín que quedan 2 horas mínimo. Si quedan 2 horas, José, yo me voy, No puedes irte porque estás emitiendo tú. Pues yo lo dejo emitiendo y me mandas un WhatsApp cuando deje cortar. Sí, ¿te crees tú que si te vas tú que estás emitiendo? Anda que no. Apago yo la capa y me largo. Thank you so much for taking time to chat with me about Rolling Thunder. And like he said, you can go ahead and follow him at Jandal and enjoy the rest of your day. Yeah, thank you so much. Pueden quedar 2 horas, fácilmente. Que no. Well, we have got more show to come, but we have another quick break, so don't go anywhere. More surprise Game Pass announcements. Más anuncios de juegos de Game Pass, va. Y otra pausa. Para ir al lavabo. Pues ¿sabes qué te digo? La voy a aprovechar. Venga, dale. Pero ahora vengo. Felipe Gallardo dice, este ya no vuelve. Es probable, me lo estoy viendo, Es capaz de no volver. Bueno, de hecho le vamos a hacer la broma. Como ahora no está, cuando vuelva, yo me voy a callar, como que me he largado. Vosotros no os chivéis. Decir que yo he dicho que me voy. De hecho, lo voy a hacer incluso mejor. Espérate.
Vale, cuando venga Enrique le decís que yo me he ido. ¿Qué tal, amigos? José, ¿te has ido tú también? Abandoned. Yo estoy aquí, ¿eh? José que no tiene ni cámara. Mad Scientist, muchas gracias. Ahora que José se ha ido es el momento de deciros. ¿Preferís que ponga el Elden Ring? Voy a escribir a José a ver si le ha pasado algo. Welcome back to ID at Xbox Showcase. Okay, Adrian here, joined by Andrew. Bueno, ya vuelve esa gente. And we have been putting on a clinic with some really good video games. That is correct. I put on a clinic. I like that saying. I do see you in chat trying to defend your performance in Escape Academy, and don't worry, it's okay. We all believe that you would have solved the puzzle if you'd been given just 2 more minutes. I kid you not. I've been dwelling on this for like cámara, 20 minutes. Like, it has not left my mind. I've been sitting here stewing in the background like, but if I had 2 more minutes and we're going live. Are we? Because I want to play some more. So thank you for acknowledging that. See, this is what happens. Sí, when you Adrián, let sí, him play a estabas game in the middle of enganchadísimo the stream. al juego de I Así que, told them that it was risky. ¿Qué, por favor? But what's not risky is the chunk of new trailers we've got for you guys. Let's take a look at what's coming to Xbox soon. Que se ha ido, que no es broma. Igual es la típica broma, que es una broma, pero también es que se ha ido de verdad porque para jugar al Kirby, ¿sabes? Uy, ¿qué es esto? Bueno, otro trailercito. Es broma, pero si tú quieres, no es broma. Adiós, adiós, adiós. Fíjate que estaba viendo yo las cinemáticas, digo, es bueno, es un poco rollo tales, pero muy jodido ese muñeco ahí. ¿No? Muy feo. Está bajando el nivel del evento de manera dramática, ¿eh? Los gráficos son... O sea, la parte 3D es extremadamente cutre. Madre mía. Wallfowl. Logotipo a la Final Fantasy. Ultra low poly. Este ya lo habíamos visto en algún otro evento. Este juego del tren. Me gusta mucho cómo has aceptado que te has quedado aquí solo, ¿eh? Hombre, pues yo qué sé.
Habías apagado la cámara y todo. ¿Has visto? Claro, formaba parte. No, si he estado todo el rato, no me he ido a ningún sitio. Esto era todo una. Durísimas declaraciones, ¿eh? Una cosa. Es que salía la animación 2D. Qué bueno. Plan, como no me gusta, pero bueno, no está mal. Pero es que luego salían unas cosas en 3D como. Uff. De lo más cutre que he Boy visto Train nunca, este ya se había visto, sí, este creo se había yo. visto, sí. No sé dónde, pero se había visto. Ah, mira, ahora está el There Is No Light, que este está chulo, La estética mola bastante. Sí, está bien. A ver si sube un poquito el nivel, que ha salido una serie de juegos ahora. We are located at Frontier. Pilgrims from all Underworld gather there to take their path to Messiah, their savior. But Solar Core kill any O heretic. sea, el Walefal este. Joder. A mí me parece impresentable. Eso. Un evento de juegos profesionales, vaya. A mí el Walefal este me ha parecido. No sé, yo no sé cómo lo han puesto aquí, Impresentable. O sea, si lo pones en un picadito que sale 3 segundos, te lo compro. Pero poner el trailer entero, muy duro, muy duro. Bueno, va, que yo creo que con este remontan, Que este está guay. Which will affect the hero's karma. Karma will be needed in future, so be mindful of your choices and decisions. Altamente fumable de momento, First Pilgrims Camp. Here, you can gather some information about Messiah, Pilgrims, and the Lighthouse of Hope. Some people can give you subquests with great rewards, so don't miss them. Here they are. Cannibals. They may look funny and stupid, but bloodlust made them very dangerous and aggressive. Lo que no me esperaba es que es bastante hardcore, a nivel de violencia gráfica. Había un momento que salía antes como el señor dándole patadas a la cabeza contra el vagón de metro, que madre mía. Mucho dasecito. Bien. ¿Quién lo hace esto? Pues te lo miro en un momento. Esto lo hace un estudio que se llama Celart. Que no sé si tiene más. Pues. Hostia, sí que es verdad que lo comentan en el chat, que a nivel de estética sí que es verdad que recuerda un poco al Children of Morta. Sí, un poquillo. A mí me está recordando a... ¿Tú te acuerdas de Later? Sí. ¿Dónde quedó aquello? ¿Este juego llegó a salir o no? ¿Qué va? No. Curioso, porque además aquel juego era de Devolver, Sí, vamos. Y Devolver no es un estudio que tenga como un historial de juegos cancelados, ¿sabes? Yo lo vi jugar. Todo ha salido. Yo no llegué a jugar pero lo vi jugar en el booth de Devolver en una Gamescom en 2015 igual. O sea, hace muchos años realmente. Sí que es verdad que tenía una pinta increíble aquel juego. Sí. Este juego está guapo, pero igual ya hemos entendido el concepto, Sí. Es igual ya están enseñándolo más de la cuenta. Pilgrims believe that to clean your soul, you should look into holy water and reject any evil within you. I think our hero has many secrets because his evil side is tough as hell. Minuto de resultado, llevamos hora y media,
Yo no quiero gafarlo, pero creo que va a durar 2 horas, ¿eh? Tengo ese pálpito. Dios te oiga. There Is No Light is coming out this year. Xbox, a secas, no dice nada de Game Pass, plataformas, etcétera, pero bueno, llegará este año. Man, the Twitch chat comments for There Is No Light were hilarious. The cannibals living on top of each other, the grunts, I love it. I like that impression of the I got pumped, I got called out. Like. They knew I would like Void Train, and I do like Void Train. No es verdad, ¿se ha visto el Void Train este? A ver, tengo curiosidad por ver qué dicen del Whale Fall este. Ya. Indefendible. I like that Brunamania in chat said they thought it looked like Polar Express and Snowpiercer got into a fight. Yeah, that's about what it comes down to right there. Yeah. Battle of the Trains. All of you but you love video expressed games. Some very intriguing sounds during the Whale Fall trailer. You know, I did because the fact that Whale Fall started off with has hecho unos ruidos muy raros durante la presentación del Whale Fall. The gameplay, but there was this juxtaposition, right, of the anime style and then origami style artwork for the game. So that's why I kind of made the like I was making the There Is No Right sounds during the trailer. Que sí, que flipaste de la mierda que era, vaya. que se te ha colado. Adrián, que no. Origami. Ahora, es que era no era cutre, es que era origami. Complementary art style. It's interesting. We don't see a lot of games doing that. No, but we do see a lot of games, and we're going to see even more, including this next game, which I am extremely biased towards, right? We're going to meet the devs and stars behind a little game called WrestleQuest. Now, WrestleQuest is the only game that allows you to powerbomb, suplex, and taunt your way through a massive RPG world where wrestling, action figures, and toys collide. So before we, meet the team, let's watch. I've always wanted to say this. Let's watch the world premiere. Un RPG de lucha libre. A ver, esto. And now, introducing the next great legend of wrestling. From humble beginnings to the electrifying figure, taking the world. Randy Muchacho Man. Bravely embarking on an epic quest from parts unknown. The journey. ¿Qué, el Golf Story de la lucha libre o qué pasa? Un poquito. Como el JRPG de Chas Barkley ese que hay, buenísimo. Sí. The man who draws a crowd wherever he goes. The rising star that everyone wants to know. An unstoppable, insurmountable, high-flying behemoth in the ring. Unbelievable! He's bringing out moves we've never seen before. Wow! Can you believe it? 1, 2, 3. Oh yeah! Wrap your tights. It's time. Me lo esperaba mejor, No pinta mal, pero me lo esperaba. Pero bueno. Después del Ghostbusters. Sí, claro, es que el Ghostbusters ha sido el bueno. Man, this is my favorite time of the day. I've been waiting. I'm going to try to do this as professionally as possible. Welcome the founder of MegaCat Studios. James is with us. We got the last outlaw, Double J, Jeff Jarrett is here, and of course, I'm man, Mr. 5-time. Están adentrísimo con la estética del propio juego, ¿eh? Thanks, Adrian. Hyped to be here. Thank you. What's up? Enrique se ha ido, el cabrón. No, estoy. Ah, vale. ¿Esta peña son del estudio de desarrollo o son luchadores? Pues no lo tengo muy claro. Ah, mira, estos dos, Jeff Barrett y Booker T, son Hall of Famers, o sea que serán del Pressing Catch. Pero del Pressing Catch, ¿de qué Pressing Catch? Porque yo no los he visto nunca. Estos. Pressing Catch, digo, tengo 100 años. Yes, sir. Happy to have you all here today. James, want to start with you. Hey, you know what? Maybe you haven't held any championships that I know of. Son luchadores, Booker T luchador, son ex luchadores. Yo es que no los he visto en mi vida, esta gente. Yeah, I want to add that I'm definitely starting out WrestleQuest here. Es un luchador profesional.
conocido por haber sido el fundador y trabajador durante 11 años de la empresa Total Non-Stop Action Wrestling. Yo me quedé en los atacamantecas, yo no. Es que creo que estos no son de la WWF esta, ¿eh? Creo que deben ser de otra. Randy Savage. Macho Man. Este sí, pero Booker, tío, King Booker es mítico de la WWE. Pues si lo decís vosotros, será verdad. Mis conocimientos de la WWE son escasos. Está mazas el Booker, ¿eh? Hombre, no te jodes, si es un luchador de la WWE, coño. Te mete un truco y te viste de torero. Ya, normal. Booker tiene canción con Bad Bunny. Esto me están tomando el pelo. Booker T, Bad Bunny. ¿Sabes lo que pasa? Lo que le pasa al juego, que sí, que Bad Bunny tiene una canción que es Booker T. El tema del juego es que intenta ser como pixel art, pero es un poco feo. O sea, la letra de Booker T es una cosa muy loca, ¿eh? Los pongo a bailar la pelúa. Y el que no baile, que lo despeluquen. Ey, hijo de putas, no me cuquen. No, lean los números para que se eduquen. Pero tiene una frase que es... espérate, ¿dónde la he visto? El prepa que les tiró Bulbasaur. Ah, maldito conejo. Quiero decir una cosa. Sergio Quintana dice: pero si lo hace el patrón Yomi, vamos Goti. Sergio Quintana, en este mismo streaming. ¿Cómo? Pero si esto es un streaming de. ¿Qué? Ya, pero que estamos diciendo que el juego es malo porque es de Xbox. En este mismo streaming. Pero si no es de Xbox este juego. Aparte que este juego no es de Xbox. Que no es de Xbox. Que si lo más probable es que sea seguramente saldrá en otras plataformas. Nos hemos venido arribísima con otros juegos. Y antes de venir a hacer el bocachanclas y a quedar como un subnormal, lo siento mucho, porque ya que me insultas a mí, yo te insulto a ti, aprende a escribir. No es Somi, escrito S-O-M-I latina, es Sony. A ver, para venir con las teorías de la conspiración, por lo menos aprende a escribir, porque si no quedas muy mal. Es que basta ya, tío. Bad Bunny luchó en la WWE. Esto no es cierto, ¿no? Entiendo. No. A ver, espérate. No que yo sepa. Que yo ya estoy flipando. Top 10 grandes momentos de Bad Bunny en WWE. Sí, está en la WWE. Yo no entiendo nada, ¿eh? Sí. Yeah, you know, man, it's been so much fun to work on, and the game very much is just layer after layer. Luchar es un decir, bueno, sí. Sí, pero que hay fotos. Lo he visto. By that era of wrestling, and you know, I'm in Pittsburgh. That's where our office is. We're a major sports town. And it could be blasphemous at times to say that we care more about wrestling than the Steelers here, but it's the truth at the office. You know, it's like a. Vaya colección de consolas tiene el Hambo, también te digo. Espera que estoy bloqueando un bot de. Ah, sí, ya lo veo, ya lo bloqueo yo. Espérate. No, sí está silenciado ya. Vale. Es que igual sale otra vez, que es que ya sabes que esto. Sí, este es un poco pesado. Es muy pesado, que. Ojo para limpiar la estantería de detrás del paisano, ¿eh? Es que es lo que te he dicho, que tiene una colección que flipas el paisano. Like senior wrestlers pulling you under their wing and working through the character development through trials and tribulations of making a name. Maxi y sus cosas dice, miembro o sub en Twitch, lo que te guste más, lo que prefieras. Lo ideal son las dos cosas, pero lo que te dé menos rabia. Yo te diría que siendo miembro. Es verdad, sí, te llevas más siendo miembro te llevas más, esto es verdad también. Lo que pasa es que en Twitch, si tienes el Primesito, pues entonces no te cuesta nada, que esto también es otra cosa. Pero sí, es verdad, miembro por los vídeos, claro, está claro.
Me gustan los muñecos como imitando luchadores de la WWE. Sí, pero el juego no me está. Pero la animación, que es así un poco como sí, ragdoll, la animación es un poco extraña. O sea, es como que es como pixel art barato, en el sentido de que no han ido frame a frame, ¿sabes? Son como muñecos en plan con articulaciones y queda un poco... Same thing for Booker and Stromel. Jeff, of course, has an amazing town. Tells you all about the history of the guitars and wrestling, and then third generation promoter lifestyle. Yeah. Hostia, se le está colando el perro también o alguien, o qué es eso. Ah, sí. Está el perro por detrás. Ah, sí, es un perro. Me confirman que Bad Bunny estuvo el año pasado, ¿eh? Sí, que no, y hace menos también, que estaba mirando ahora fotos y tal. Que sí, que parece ser que le gusta la lucha libre y que ha estado una o varias veces en la WWE. Confirmamos que queda un juego. Yo creo que más de uno, pero ojalá. Deberíamos, o sea, si el calendario que han puesto era correcto, deberían quedar unos 20 minutos. The thing that has attracted me to the entire WrestleQuest, no matter what town it may be, is, and Booker probably can relate to this, whether it's an action figure or a video game or whatever it may be through the years, authenticity for me, it's at the very, very top of my list on getting engaged with it. And that's what WrestleQuest is. James just went over point after point after point of just how immersive the experience is. And so that is at the very top of the list for me, is no matter what town. And look, al Booker T se la suda todo esto extremo. De hecho, yo creo que el Booker T estaba jugando haciendo otra cosa, ¿eh? ¿Cuándo se cobra? You have to connect emotionally, and it has to be authentic, or it doesn't resonate. And that's what WrestleQuest does. It really resonates with the audience. And Book, on that note, it's gotta feel good too to know that long after everyone stops wrestling, there's always the legacy that carries on in game. The ability to go back and recreate moments, to create your own storyline. So it's got to be impactful for you to see that, right? Sí, está impactadísimo Booker. Of course. I mean, te viste de torero este también, ¿eh? Hit the nail on the head better with someone like Savage. Savage, Steamboat, WrestleMania 3. Not just WrestleMania 3 in that match, but the leading up to that match. When Steamboat got the larynx crush. Yeah. To be able to create your own stories, relive that story. La movida es que parece, o sea, es rollo como yo no estoy en este mundillo y ni lo entiendo ni me atrae demasiado y tal. Lo respeto muchísimo y tal, pero parece como un juego como hecho con mucho cariño. Sí, que da la sensación de que va a tener como 1000 guiños, que a quien le guste la lucha libre, yo creo que le va a flipar bastante el rollo de este juego. Sí, le dirán que parecía sincero, vaya. Es la primera vez que pareció sincero en todo el stream. Decía que estaba muy a tope de poder hablar con esta gente y tal, y parece como que coge muchas cosas de la historia del deporte y demás. Sí, entiendo que los fans estarán a topísimo. Claro, es que esto es una cosa que en España también se nos queda un poco más, no nos pilla tan por la mano. Bueno, depende. A nosotros, pero hay mucha peña que está dentrísimo con esto. Sí, bueno, pero que es algo un poco más minoritario. No sé, ¿cómo se llamaba este juego? WrestleQuest, creo. ¿WrestleQuest? Sí. Es que quería mirar una cosa. WrestleQuest. It's like I can't, as I'm sitting on our group introduction to WrestleQuest, we're so excited to premiere it. Bastante irónico porque efectivamente estaba comprobando que este juego no solo es multiplataforma, sino que aparte de PC sale también en PlayStation, por lo que decían. En la consola de Yomi. Sí. De hecho, esto sale para todo. Sale para PC, Xbox, Switch y PlayStation 5 y 4. Replay WrestleQuest over and over again, you could still find unique ways to unwrap this universe. But literally hundreds of quests and side quests that help demonstrate all these different pieces that we've picked up working with some of these legendary folks the last 3 years.
You know, so I think the ground up, man, it's the podcasters, it's the stories that they tell, it's reimagining them through this toy and nostalgic lens. It's really just everything from the items and equipment and gear to the critical path storytelling that is just key to main gameplay. I do have some bad news right now. I got the Sandman. Oh, I believe it. I do. And the problem is the Sandman's sweeping right now. I got the Oscar playing me off. Muchas gracias por ese tier 1. I want to say right now, really quickly, each of you, where can we find you and find more information about you? We'll start with you, Booker, then Jeff, and then James. 15 minutitos quedan. Teóricamente. O no. Instagram, Booker T5X. Now, can you dig that? Sucker! Let go. Double J? How do I follow that? Adrian Chucky Duck. But mine's simple. At Real Jeff Jarrett. Twitter, Instagram, and Facebook. Twitter, Instagram, Facebook. At Real Jeff Jarrett. My world every Tuesday at 6 a.m. Estas son esas cosas que no entiendo muy bien de este evento. ¿Qué rollo? Como le están dando ahora un rollo de promoción de los twitters de esta gente. A los que entiendo que si traes es porque son importantes. Te está pasando todo el mundo, toda la casa del James este está pasando por detrás, ¿eh? Pero bastante puto amo porque si te das cuenta, en medio del mueble de las consolas, tiene una matriz, o sea, están enchufadas. Sí. Esos botones que tiene encima de la cabeza son para decir la A5. Sí, que tiene montado un setup increíble, vamos. But I've got to shut up because this is not my show and it's not all about wrestling. It's about Idea Xbox Showcase, which is why Andrew Renee is going to connect with the lead game designer behind the upcoming title, Floppy Night. So before the devs join, though, we have a trailer. So let's take a look at that. Ángel Roglan, muchas gracias. Por ese tier 2, además. Parece un poquito los gráficos al Dice y Daños, ¿no? Sí. Un juego de la historia, por cierto. Se parecen demasiado. No sé si esto tendrá alguna relación con... si compartirán artista o algo, pero... What's good, everybody, and welcome to the show, Christian. It's so good to have you from Rose City Games taking a look at Floppy Nights. How are you doing today? I'm doing well. Thanks for having me. So as the lead designer for this game, it feels like there's a lot of pressure on you to get everything perfect. Are you sweating right now? Are you feeling confident about where you guys are at? Oh yeah, I'm sweating bullets, but it's good. You know, we've been working on this game for a pretty long time. We started development on it in January of 2019. We've been working on it. It's been a passion project ever since for us. So we're excited. We're excited for its upcoming release. When we were doing our rehearsals yesterday, I had mentioned that you guys last showed this IRL at PAX 2020, which kind of feels like a lifetime ago. But with PAX East, it's kind of exciting to think that no, es que estaba atento a ver si decían algo interesante. Pero claramente esto ha ido de más a menos, ¿eh? Creo que no hay otra manera de verlo. Y sabes el problema, que es que ya te dejan en un mood, porque este juego está bien, pero ahora yo ya no aguanto ni media. Right? We want this to maybe be your first introduction to these genres, especially because we like to mash up genres a lot. So Floppy Nights is a mashup of like a tactics game and a deck building game. Es curioso, porque es como mitad táctico, mitad de cartas, puede estar chulo. Sí. No tiene la pinta en absoluto este juego. A lot of people can experience this and a lot of people can come into it without being, you know, scared of how complicated it's going to be. So we tried to gear it towards a little bit more friendly, more accessible, we're able to get into. We definitely did that with The World Next Door, and we did that a little bit with Garden Story as well.
I love that you use the word crunchy, because it does feel like sometimes when you get into the weeds of tactics games, it does feel a little bit unapproachable. And I think just the art style alone kind of opens the door for people to be like, hey, maybe this is something that I can play. Do you guys have different like kind of difficulty settings, or is there a way for maybe a noob like me to get in and not feel too overwhelmed? No tiene modos de No dificultad. difficulty settings, but I've hand curated it so that a noob like you can get right into it. The game, you know, it has a lot of intricacies because we're dealing with tactical gameplay. You want to plan ahead, you want to do the right stuff with a random hand of cards. So a lot of it's going to be about making sure that you always feel like you can do something cool every turn. Cabeza de papa, es Eurogamer, no Eurogamers. Si nos vais a insultar, de nuevo, aprended a escribir, si no quedáis regular. Oh, it looks like you've got a teammate in the chat that says, Christian, your haircut looks great. Thank you. Eric Canelo, muchísimas gracias. Sure. Chicos, son mis héroes por aguantar esto. I love it. I love it. So what kind of inspired you guys to go in this direction for this gameplay? Is it because obviously Rose City Games kind of has a really diverse set of games in you guys' portfolio. Was this something that the team had just always wanted to do? Well, the creative director Marlo Doby, she also Y Daniel Holguín también, que lleva 10 meses, devuelvan la plata de este evento. Oh, wait. And they were talking to each other and Imagínate they said, que hubiera que what if we pagar, did Advance Wars with cards? And they passed that to me, and I was like, what if you did Advance Wars with cards? What does that even look like? So we took that concept, and I buried myself in a conference room, and I wrote on a whiteboard for a couple hours, and we made a paper prototype, which ended up being this thing. So it's a lot of, you know, what if we took the games that we grew up on? She grew up on Advance Wars, I grew up on Final Fantasy. El de antes dice que nunca hemos jugado un juego de la WWE. Llevo jugando a juegos de lucha libre de la WWE desde el de Amiga. O sea, que tócate los huevos si he jugado o no. So a lot of our games are, what if we took a cool thing that we used to play as kids and made it even cooler? I think that's so awesome. I love how the flexibility of working Mientras estabas jugando juegos de la WWE, cabeza de papa, podías haber estado haciendo cuadernillos de estos de Rubio, de aprender a escribir, que te hubiera ido mejor. En general, es una skill que suele ir bien en la vida. Pre-production of this game, after you did you papered it, that you found some things that you're like, hey, you know, in theory this feels like it could work well, but in practicality it's kind of doo-doo. Por cierto, hablando de la WWE, por cierto, tengo que sacar después, dentro de un rato, cuando termine, que lo tengo que acabar de maquetar, el análisis del último, que no ha salido del todo mal, ¿eh? Después han arreglado bastante el desastre del 2K22. ¿El 2K22? El 2K22, sí. Porque ya sabéis que se saltaron el del año pasado por todo, porque el del 2020 fue, vamos, el drama absoluto. Y han arreglado bastante. Le queda todavía para ser guay, pero no ha salido todo mal. Bueno, pues buenas noticias. El que sí que ha salido bien es el Tunic. Sí, recordar que tenéis que nos debemos haber equivocado, porque siendo Eurosony le hemos puesto un imprescindible, pero bueno. Recordar que eso, que tenéis análisis en la web y que tendréis análisis en el canal en cuanto termine esto, en torno a las 12 de la noche. Sí, mira, efectivamente la artista es la misma del Dice y de años, es que es muy parecida. Ah, vale. Es que esto lo explicas, que la estética es muy similar realmente. Y muy la hostia, vaya, a mí me parecen preciosos los dos. Oh yeah, there's going to be a lot of room for flexibility. So there's multiple deck types, right? Each of them have their own personality. We made it a big deal so that you can mix all the decks together. No two decks look the same, especially on the dev side. I like to do something very specific. My coworkers like to do things I wouldn't even think of. There's a lot of ways to play this game and a lot of ways to win every level, right? You just have to use your mind and see what you like to do with it. Oh, I love it. I love to have a custom experience. That's awesome. And hearing people's different builds is always really fascinating, how people go in just completely different directions sometimes. But it's what's so great about our game community. Everyone is a unique flower. So for everybody watching that is excited to check out Floppy Nights, where can they follow you guys and learn more about the game? You can check out us at Floppy Nights on Twitter. There's also at Rose City Games if you want to hear about the other games our studio is making. And we will be on Xbox Game Pass in Q2 of this year. So ha dicho que Game Pass. O sea, mira, vale, bien. Well, Christian, thanks so much for your time today, and good luck with the rest of your development. Techar dice, de hecho, que Terry Cavarok ha tuiteado del juego este.
All right, everybody, we are going to take a quick break, but don't go anywhere. More ID at entiendo que Xbox será Showcase coleguilla de la is directora coming de up, arte y including bueno, pero another habrá que hacer un Game poco de Pass promoción. reveal. Vale, descansito. Hombre, si hacen un descanso de 3 minutos a las 19:55, te digo yo que a las 8 no ha acabado esto, ¿eh? Videorob, muchas gracias. Llevo ya 3 meses y no pude entrar en un directo. No sé si es elegido el mejor. Vale, pero unas risas te echas, hombre. Estás aquí con los coleguitas, hablando de los videojuegos. Pues salen algunos guapos. El de Golf ha estado bien, el Golfbuster. Alejandro dice, ¿el Tunic es rollo Death Store? No tanto, no. Más reposadito. Es más reposado, piensa en él como una especie, como un Zelda 2D en plan el de Super Nintendo, en el rollo de aventura, combate y tal, pero con puzzles un poco rollo Fez o de Windows. Está súper bien. Gabriel Menéndez dice, ¿cuánto falta para acabar? No lo sabemos. Esta es la gran pregunta, es la gran incógnita. La Turracam. Está siendo durillo, ¿eh? Está siendo durillo. David GB dice, ¿no tenían que mostrar el Trek to Yomi? Ya lo han enseñado, es que ha salido relativamente poco. Ha salido, pues no sé, un tráiler de un par de minutos, como mucho. No mucho más. Dice, y lo de Harry Potter esto es un evento que es otro distinto, que es de Sony y es mañana. Efectivamente. Que es un State of Play, de hecho. Nos pregunta quién ha sido Macao Tech, que se hace miembro y nos dice qué pasó con el Like is Like, eché de menos, que no lo pudimos grabar. No lo pudimos grabar que no se Paula pudo estaba grabar. de viaje, yo estaba un poco regulinchis y no se pudo grabar. No tiene más explicación. Pero bueno, ya sabéis que volveremos esta semana. El viernes sale Like is Like, así que tranquilidad. ¿En qué capítulo te has quedado de UPA? Voy por la temporada 6. Ya. Capítulo, no sé, 6 o 7. Son muy largos. Legbreaker. ¿Qué es lo mejor que ha salido? Que acabo de llegar. En mi opinión, aparte de Tunic, yo me quedo con el de Golf, ¿eh? Yo me quedo con el de Golf y con el de San Barlo, con Immortality. 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 Y ojo, que ha dejado 10 pavos en la poca. Y nos dice, ahora está por empezar mi clase de japonés. Os voy a dejar muteados cuando empiece, pero quiero apoyaros con mi view. Es el mejor en la poca, realmente. Muchas gracias. Oye, por favor. A ver. Welcome back to the ID at Xbox Showcase. I'm half Adrian, half caffeine, joined by the GOAT, Andrea. Dice que está casi a punto de acabar, ¿eh? Still got a few more surprises left. Dice que va a ribota de cafeína, keep the caffeine going. I love the energy. Pero que ya se acaba, que ya se acaba. Did on WrestleQuest. That was super fun. We've had a wonderful show here today, but we still have a little bit more, a few more surprises, as Okadrian said, and we are excited to reveal this one. Here are a few more games coming to Xbox Game Pass. Que van a llegar a Game Pass. Adrián, ¿no te recuerda bastante a Félix? ¿A quién? A mi colega Félix, tú le conoces. Adriana Félix. Es la misma ¿Qué persona. dices? Que sí, ¿Pero qué dices? Hace los mismos gestos, acabo de caer. A ver, lo que sale del Game Pass, tú. Paradise Killer. Paradise Killer, sí. Que ese juego ya tiene tiempo. Sí, tiene tiempo. What the hell? Kraken Academy. Citizen Sleeper. Este tenía buena pinta, ¿eh?
Un juego de rol en las ruinas del capitalismo interplanetario. Buen pitch. Tiene buena pinta, sí. Combines. Bastante bonito este. Esto suena, José, no quiero que te hagas ilusiones, pero al picadito de nos vamos, ¿eh? Sí, sí. Mira, esto es bonito, el Combines. Ah, son estos 4, ya está. Day One en Game Pass. Ambos Xbox y PC. Oye, el Kraken Academy sale dentro de una semana. Sí. 22 de marzo. A first-person murder mystery, Paradise Killer, is now live on Xbox Game Pass, and Jermaine Plays is playing live on their channel. So check it out on twitch.tv/Jermaine Plays. That's JERMAINE Plays. You can find them in the Control Plus app under participants and follow them or jump to their stream like we're doing right now, Andrea. I love it. I also love that in the chat, Jelly Dot said that Paradise Killer has a crazy good original soundtrack, which is awesome because I love music in games, and I think that sometimes soundtracks are underappreciated in video games. Yeah, I 100% agree. It's a great way to sell a vinyl, by the way, is to have a great soundtrack and give people something to listen to. But I agree, a good soundtrack sets the tone and gives you a feeling of what it's like to play the game. Muy acertado el comentario. ¿Quién toma Red Bull con pajita? Esto es cierto, ¿eh? Esto es muy cierto. You just want to watch people cook all day. Yeah, I do. Cook all day, hang out, talk to people, solve murder mysteries, preferably in under like 5 minutes, unlike some people who couldn't do that earlier. I won't say any names, but it's still a little bitter. You know, it's okay. Hopefully you'll be able to get over it with the fact that Paradise Killer is out now, live on Xbox Game Pass. So for everybody who has been dropping all of the love for Paradise Killer, chat, que you can está now en el play Game it Pass, on que está Xbox ya. Game Pass, starting right now. It's there. What? Right now? Yeah, like right now. Adrián es la persona que peor se hace la sorprendida de la historia. Sí, sí, sí. Last announcement, not last. We still got more stuff, you guys. The Spring's Game Spotlight is decir you may have heard about. That's 5 weeks of new games, and it's running from March 8th through April 11th. If you guys want to learn more about the Spring Spotlight, you have to visit xbox.com/Spring Spotlight for all of the details. Look at all vale, these del games. 8 al, ¿qué del 8 al 15 ha dicho o del 8 al 13? That's a long time You're to gonna have to find go to the out. website. So. Había un spotlight de juegos que van a salir en primavera. I like that. That's good. Que lo van a I think I saw enseñar MLB The Show on there, and I don't know what else was on there. I was kind of looking away. It's a great time to kind of catch up on games that maybe you didn't get a chance to play, which I know is a reason why a lot of us love. Yo creo que están Game Pass is chapando, this acabando, really Yo creo que están chapando ya. way to kind of checkbox some of the stuff that's been in our pile of shame. Ahora haremos el repasito. Mira, efectivamente nos dice Edu, acaba de actualizar el Game Pass y ya está el Paradise Killer y el Tunic. You know what? You're not alone. People know this and they recognize good games. As we can say right now, as a not pre-recorded message, we're live. Adrián muestra sorpresa a nivel me estás llamando virreina. And honestly, I'm hard pressed to disagree. You know what I mean? Like, it all looks very good. So, sí, esto se acabó. Show. It was a great day. We had a ton of indies. There was a ton of stuff for you to look at too. And of course, missed anything, you can always go back and watch the VOD as soon as this ends. You can have your own little show or even watch it back with your chat. So thank you all for being here. Thank you, chat, for conversing with us the entire time. Thank you to the entire production staff behind the scenes. You don't see the work that they do, but it looks fantastic. Andrea, thank you for being here with me. You're the GOAT. Oh, it's my pleasure. I love when I get to work with you, but I want to make sure you tell people where they can follow you and see what you've been up to. Yeah, sure. My name is Adrian. You can find me anywhere as OKAdrian. I mean anywhere. Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, obviously. I'm a 2021 Twitch ambassador. I've been streaming for 8 years, partner for 7.5. And I'm playing everything right now, Triangle Strategy, but that's going on hold because Adrián dice que está jugando al Triangle Strategy, voy a suscribir, Look for your boy.
cuando haya como, I definitely have to como giros de download guión that locos que se stat. sorprenda, ¿sabes? And En plan, I'm Andrea Renee. You can find me on Twitter at Andrea Renee, and you can follow my show, What's Good Games, at What's Good_Games, or right here on Twitch at What's Good Games. New podcast every Friday. I want to give a big thank you to all of the developers and our guests who joined us on the show today to share updates about their games and talk to us about what they've been making. If you are making a game or you have an idea for a game, you want Bueno, podemos ir haciendo como el resumillo, ¿no? Sí, ¿no? Podemos aquí bajar un poco el volumen. El volumen de Andrea, que lo ha hecho muy bien. También me parece que lo han hecho muy bien los dos, la verdad. Sí, yo creo que han aguantado como... A ver, quiero decir, esto está... Siempre suele ser... O sea, el problema de estos eventos siempre suele ser más de producción guionista que de los presentadores, ¿eh? Yo creo que ellos lo han llevado bastante bien. Pero son dos tíos majetes. Para bien, el tono que pueden tener, que tampoco, o sea, tienen que ser un poco corporativos y demás, yo creo que lo han llevado bien. Y también te digo, dentro de lo que es que como valoración general del evento, yo creo que ha ido de más a menos y que la segunda hora ha sido peñazo bastante fuerte. Mejor que el último, también te digo, ¿eh? Sí, al menos a nivel. Que sí que es verdad que a nivel de contenido, igual el anterior el del año pasado fue más completo. Pero bueno, que al menos han reducido duración y ya estaría. Y se han visto cosas guays, como digo. Yo creo que se ha concentrado, casi todo lo bueno se ha concentrado al principio, eso sí que es verdad, porque han abierto con este Lost of Eidolons, que es un RPG táctico muy rollo, decía Enrique, al Fire Emblem, pero con una estética como más occidental, que no pintaba mal. Pero después sí que han venido, yo creo que más platos fuertes, porque ha salido Immortality, que es el nuevo juego de Sam Barlow, que es el creador de Her Story, que pintaba bastante chulo, la verdad, y especialmente a quien le guste ese tipo de videojuego, creo que va a ser uno de los a seguir de cerca durante este año. Sale en relativamente poco, porque ha dicho que saldría en verano, o sea que lo tendréis junio, julio, agosto, yo creo que lo tendréis por ahí. Luego se ha visto un poquito de Tunic, que la sorpresa ha sido que está ya disponible en Game Pass. Está otra vez el bot este del... Sí, voy. Bueno, no, ya está, ocultado. Tunic, que está en Game Pass y que es juegazo, ya os lo podemos decir, porque de hecho os hemos explicado que teníamos el análisis y está en la web, que cuando termine esto en unos minutos... tendréis también un análisis de vídeo en el canal y que ha salido súper bien, así que además estando en Game Pass, probadlo porque guapo. Y quizás el que yo creo que a los dos, a ambos, es el que más nos ha gustado, que es este juego roguelike de golf. ¿El nombre oficial cómo era? ¿Golf qué? Es que no, es que ya se me ha quedado con Golfbusters. Claro, en esta casa ya se ha quedado como Golfbusters, pero es Curse to Golf. Eso, sí. Curse to Golf. Es un roguelike que la verdad que pinta súper guay. Súper guay, la verdad. Y que demuestra un poco, yo creo que el formato es válido, porque cuando han estado hablando con el desarrollador de este juego y enseñando gameplay, estábamos todos encantados, la gente en el chat estaba encantada porque el juego llamaba la atención, el juego tenía buena pinta y era interesante lo que estaba contando. Yo creo que el problema de este evento, que no me parece un evento tan problemático, que luego hagamos un poco de risa de joder, que aburrido, tal cual, creo que se ha hecho peor otras veces, creo que le viene bien el formato de 2 horas, que son 2 horas, quiero decir, pero por lo menos no son 3:30, 4 como hemos llegado a ver. Creo que este poquito más de concreción y centrarse más en los juegos le viene bien. Aquí no hemos visto streamers, hemos llegado a temer por el camino que fuéramos a ver muchos streamers jugando Tunic o algo así. Se han centrado en enseñar los juegos, en enseñar gameplay de algunos juegos y en hablar con los desarrolladores. Yo creo que el problema aquí han sido, por un lado, algunos de estos juegos que no daban el nivel, simplemente. Sí, ha habido uno muy claro que se llama Whalefall, que la verdad que no daba la talla. Daba la talla. Claro, porque quiero decir, o sea, no es el evento más largo que hemos visto en la vida. Algunos Inside Xbox rozan esta duración. Hemos visto conferencias de E3 de Microsoft de 1:30. Yo recuerdo las conferencias de Sony con Jack Tretton de 3 horas, que eso había que fumárselo. Y aquí la clave son los juegos. El problema es, como digo, que algunos juegos no daban nivel y que se ha elegido dar más foco a algunos de estos juegos que no daban el nivel. Sí, ¿sabes? exacto. O sea, es que de hecho uno de los que ha estado más rato, ha tenido más presencia, porque han estado casi... Yo creo que entre el tráiler y el rato que han estado jugando ha sido
ya me saldrá el nombre, es que lo tenía que apuntado. Escape Academy. Que era es una aventura, es el primer juego que publica ya 8-bit, que entiendo que esto es una cosa importante, pero no era como el juego más indicado, era un juego de puzzles, lo estaban enseñando y parecía que tampoco se aclaraba muy bien lo que estaban haciendo. Sí, no era como el juego más, creo yo, en mi opinión, indicado para dedicarle tanto tiempo. Luego sí que es verdad que ha habido un tramo con varios juegos que eran, bueno, no convencían demasiado, a pesar de que, oye, no sé, tendrán su público. Quiero decir, me refiero, por ejemplo, a la aventura esta... Al Wrestle Quest, por ejemplo, que no es nuestro rollo, pero bueno, que parecía que tenía como mucho cariño precisamente para quien le guste el mundo de la lucha libre y tal. Pero... Y luego han cerrado con un juego con el diseño gráfico que parecía del Dicey Dungeons, que estaba bastante guay también. Pero eso, que a mí me ha parecido como una primera mitad de evento, o un primer tramo del evento que es muy guay, y la verdad que como muy bien de ritmo, de juegos, todo. Y luego sí que es verdad que luego también tengo que ha bajado la cosita. Esto es complicado de hacer mejor, haciendo un poco de abogado del diablo, porque quiero decir, si tú quieres hacer un evento basado en juegos indies, en el que los desarrolladores y los propios juegos, al fin y al cabo, tengan cierto momento para brillar, los juegos indie lo que tienen es que son propuestas muy diferentes en las que es muy fácil que haya muchas que no resuenen contigo. Quiero decir, si haces esto con Halo, con Gears of War y con Forza, pues todo el mundo va a querer escuchar lo que tienes que decir porque son juegos que más o menos espera todo el mundo. Pero cuando haces roguelikes de golf, aventuras conversacionales de wrestling y demás, pues es muy probable que haya parte del público que el Booker T pues le traiga sin cuidado, como por ejemplo es mi caso. Entonces, si juegas a dejarle tiempo a estos desarrolladores, pues va a haber momentos en los que vas a aburrir a parte del público. Entonces, por eso insistimos siempre que a los ID Xbox hay que saber a lo que se viene, ¿vale? No es un evento, no es una del Dragon Khan, ¿sabes? No es una cosa con loopings y fantasía, es una cosa de fuego lento, pero aún con... el problema que le veo es, como te digo, la selección de juegos en los que se ha hecho el foco, y por otro lado que hay cosas que sí se podrían hacer para mejorar el ritmo, como por ejemplo eliminar las pausas que no van a ningún lado. Sí, lo de las pausas ha sido un poco excesivo. Esto sí que es verdad que lo de la... O si quieres hacer un par o tres, pero es que ha habido unas cuantas. Quiero decir, es que ha habido... Sobre todo un evento demasiado tan pausado. O sea, que no se lea esto como una falta de respeto a los desarrolladores, por supuesto, pero que es un evento tan pausado en el que te puedes permitir parar para ir a por un vaso de agua, quiero decir. Sí. Como los eventos de letras de Microsoft, que es que si parpadeas igual te pierdes una World Premiere, ¿sabes? Aquí esto es una cosa tranquilita, pues precisamente el juego que menos te interese, pues voy al baño, o voy a coger un donut o lo que sea. Entonces, parece como que se refocilan un poco en este ritmo lento, en plan, vamos a meter 80 pausas. Yo esto creo que se lo podrían ahorrar. Creo que este evento quizá no se puede hacer en una hora con esta intención, pero creo que se puede hacer en hora y media perfectamente, ¿sabes? Sí. Es un poco como la peli de The Batman. Le sobra media hora. Sí. Es rollo como 100%. No, pero también a mí ha habido un comentario que lo he visto como muy apropiado o como muy acertado al principio del todo del streaming, que alguien ha dicho, es que esto, cuando decíamos lo de moderar las expectativas, porque esto va a ser de juegos indies, no esperéis ver aquí un nuevo Gears of War, un nuevo Halo, no, esto es otra cosa totalmente distinta, y alguien ha dicho, sí, es que esto es un evento que es café para muy cafeteros, y es cierto, es que es así. 100%, claro. Es así. Claro. Yo puedo entender, hay gente en el chat diciendo soporífero, yo puedo entender que parezca soporífero. Yo ha habido trozos que sí que me han parecido soporíferos, sí, honestamente, pero al principio muy bien, o sea, al principio estaba rollo como a tope. Pero eso es lo que vamos, hay que saber a lo que se viene, ¿sabes? Claro. Es una presentación con developers de juegos indies. Y en ese sentido, lo único que puedo decir es que los juegos indies sean malos. Creo que no es el caso. Creo que ha habido algún juego indie que no pintaba muy bien. Y algún otro que pintaba bastante mal, la verdad. Pero también muchos que pintaban muy bien. Que esto pero nos llevamos sorpresas muy agradables, ¿sabes? Y juegos que es un poco la intención de estos eventos. Juegos para marcar en el calendario y tener en la lista. Yo ahora quiero saber más del de golf, quiero saber más del de San Barlow y demás. Entonces, pues bueno, pues no es mala renta para 2 horitas que hemos estado aquí, ¿sabes? Mira, hay justo un par de comentarios que están bastante bien. O sea, Adri lo dice muy bien, dice, no es un evento para el gran público. Efectivamente, creo que 100% eso. Y Tetzar dice, le falta el ritmo a un Nintendo indie. Pero es que creo que es otra cosa distinta, porque sí que es verdad que el de los indies de Nintendo igual es excesivamente picado. O sea, entiendo por dónde van y me parece guay, pero yo creo que sigue más el formato de Nintendo en general,
no hacen como un evento como muy distinto. Y en cambio este ID at Xbox yo creo que está muy enfocado a darle mucho protagonismo a los propios desarrolladores. Claro. Por eso hacen lo de las entrevistas y tal, y por eso tiene un ritmo y un tono totalmente diferente. Yo lo veo bien, o sea, quiero decir, no me parece mal. Lo he dicho siempre, que me parece guay que se dé protagonismo a la gente que está haciendo los juegos. Pero sí que es verdad eso, que en el momento en el que alargas cada tramo más rato, caes en el problema de que si ese juego en concreto no te está interesando, no te llama o crees que no está a la altura de los demás, puedes perder un poco, se cae un poco el flow, claro. Lo hemos visto con el último juego, ¿no? El que compartía artista con Dicey Dungeons. Sí. Que es un juego que a mí, honestamente, si me lo hubieran puesto en la primera media hora, me hubiera dado palmas con las orejas y al final ya es como, pues yo solo quiero que se acabe esto. Porque bueno, pues es durillo de llevar, como digo. Pero bueno, lo que tú decías, café para nuevos cafeteros. Y ojo, porque yo he visto eventos que sí están dirigidos al gran público, del que me he llevado menos cosas que de este, ¿eh? Y no quiero dar nombres. Pero es que últimamente, con esto del E3 digital y demás, hemos visto auténticas choques de trenes que no había por dónde cogerlos, ¿sabes? O sea, yo he visto conferencias tochas de empresas tochas peores que esto. Vamos a decirlo claramente. Yo creo que el último State of Play fue un peñazo fuerte, ¿eh? Hombre, yo no sé si el último State of Play estuvo peor que esto. Es que hubo uno recientemente, pero no sé si fue el último. Es que ahora ya, claro, como hay tantos. O sea, sí que recuerdo que el último Nintendo Direct estuvo súper bien. El último Nintendo Direct fue la polla. Estuvo súper guay. El último State of Play creo que fue el que no fue muy para allá. No, yo te hablo del E3. Este último E3 hemos visto dos conferencias peores que esto, sensiblemente. Hombre, a ver, hemos visto la conferencia de Gearbox, que era infinitamente peor que esto. Por ejemplo. O sea, la conferencia de Gearbox fue una cosa que era insultante para la gente que lo estuviera viendo. Claro. Infinitamente peor que esto. Lo que pasa es que también te reías mucho más, con lo cual. Eso sí que es verdad. Compensabas. Sí que es verdad. Pero bueno. Pero sí que es verdad que en el último 3, ojo, ¿eh? Ojo. En el último 3 hubo cosas. O sea, yo de aquí no me voy enfadado, para que me entiendas. No. ¿Sabes? No. Yo me voy, pues bueno, pues eso. Contento porque se lo ha ayudado 2 horas. Y como digo, fuera de la broma, pues con unos cuantos juegos en el radar, que es un poquito lo que veníamos. Y ya está, ¿no? Yo creo que lo vamos a yo creo que ya estaría. 2 horitas y cuarto que hemos estado. Vamos a echar la tarde podemos ir a probar el Tunic. Vamos a jugar al Tunic. Efectivamente, recordad que tenéis tanto Tunic como Paradise Killer ya en Game Pass, ahora mismo disponibles right now. Voy a hacer como Adrián. ¡Oh! Ahora mismo. ¡Oh! Y nada, recordad que mañana hay otro evento que se retransmitirá aquí también puntualmente, el State of Play centrado en Hogwarts Legacy, ¿vale? Primer State of Play. Aunque ese sí que va a ser muchísimo más corto, ¿eh? Que ese ya está confirmado, que ese son 20 minutos. Además, y tampoco esperéis muchas cosas. Quiero decir, si no os interesa Hogwarts Legacy, ya ni vayáis porque es lo único que va a haber, no hay nada más. Sí, no van a enseñar el tráiler del GTA 6. No. Es importante ya os digo que no. Leerse las descripciones de los eventos porque luego la gente llega con expectativas que no son. Mañana es exclusivamente Hogwarts Legacy, pero bueno, es un juego que la gente tiene muchas ganas de verlo. Dicen que mañana, ¿qué hora? No recuerdo si a las 10 o a las 11. A la noche. Os avisaremos a lo largo del día, ya sabéis. Os lo pondremos en Twitter. Dejaremos el directo preparado a media tarde por ahí para que vayáis calentando motores. Y mañana pues estaremos por aquí para comentarlo, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Es una pequeña tradición esto ya. A ver el año que viene qué queda. Y eso, muchas gracias por elegirnos para este tipo de eventos. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito, a todos los que habéis hecho miembros a lo largo del stream. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Deu.